¿Alguna vez te han dicho que tu pasión no tiene futuro? ¿Que lo que amas es solo un hobby y no una carrera real? ¿Y si ese mismo amor por lo que haces pudieras convertirlo en un movimiento que empodera a miles? En un mundo que a menudo minimiza las pasiones creativas, hay quienes desafían las expectativas y transforman su entusiasmo en una plataforma de cambio. Este es el caso de Noemi Alemán, también conocida como Mimi, una pionera en la técnica de Heels en México, fundadora de Carlota High Heels, la primera marca relacionada de tacones especializada para la danza, y creadora de The Heel Society, un colectivo que une a bailarinas de Heels en México, Latinoamérica y Estados Unidos para compartir conocimiento y fortalecer comunidad. En este episodio exploramos cómo Noemi transformó su pasión por el baile en un movimiento que empodera a miles, los desafíos de emprender una industria poco explorada y cómo superarlos, la importancia de crear espacios seguros y de apoyo para artistas y bailarines, estrategias para convertir una pasión en un negocio exitoso y sostenible. Si alguna vez has sentido que tu pasión no es suficiente para construir una carrera, este episodio te mostrará cómo puedes convertirlo en la base de un movimiento que cambia vidas. La verdad es que no me arrepiento nada de haber estudiado mi carrera. En su momento me quejé. O sea, era como que, ¡ah! Y qué mal. O sea, hoy pienso y digo, dude, te están dando la oportunidad de estudiar una carrera. O sea, ridícula. Pero, o sea, al final digo, todo en orden, salió bien. O sea, terminé mi carrera y tal. Pero luego la vida realmente es que por algo pasan las cosas. Y si yo no hubiera estudiado esa carrera, hubiera habido muchas cosas que me hubieran novateado 3 veces más de lo que me novatearon, porque estaba chiquilla. Claro Pero que bueno, mencionas mucho que ahorita vamos a hablar de eso, de cómo te sirvieron pues estas habilidades ya en la creación de tu marca. sí. Y quiero empezar por una pregunta como base y de ahí nos vamos. Y es, estás en un, no sé si llamarlo rama, entorno, negocio, pues emergente que no, o sea, no sonaba en México, no sé si ya existía en el momento que tú decides como... Y lo digo como de forma global, ya sea con tu marca como de tacones de baile, con estos eventos que das como tour, con tu escuela. Eh, ¿En qué momento de tu trayectoria o de todo lo que recorriste empezaste a decir, creo que esto va a ser grande, creo que ya estoy haciéndome de cierto prestigio o estoy de cierto modo dando a conocer todo esto? Porque a mí me da mucha curiosidad que, aparte de arrancar algo de cero, empezaste a abrir puertas en instituciones que, pues, desde cierto modo eran como cerradas. Un ejemplo, el TEC, cuando hables como esta categoría. Entonces, no sé si podemos iniciar por ahí. Ok, mira, ¿en qué momento, o sea, si la pregunta es en qué momento yo me di cuenta que esto puede ser grande, la verdad es que todavía no me he dado cuenta. Realmente es que hay muchas cosas que han sucedido por aprovechar la oportunidad y no necesariamente porque yo lo haya planeado, ¿sí me explico? Entonces, te voy a ser bien honesta, o sea, yo, digo, espero como no, sé que de repente esto es un tema delicado en gente, pero pues, por ejemplo, yo soy creyente, yo creo en Dios, tal, todo este tema, este, practico mi religión, todo este rollo, entonces hay muchas cosas que yo se las dejo a Dios, ¿sí me explico? O sea, se escucha ridículo a lo mejor para mucha gente que no está en este contexto, pero yo hay cosas que digo, es que tal cual, échame la mano, ¿no? Entonces, un poco así parte mi historia. Y no le quiero decir, o sea, no es un tema como de una conversación religiosa aquí ni nada por el estilo, pero ese fue un poco mi historia. O sea, fue el tema en donde yo de pronto es como, a ver, tú sabes que a mí me gusta esto, me estás poniendo trabas, voy a hacer mi máximo y voy a dar mi 100% en lo que hoy me toca vivir. Entonces, eso empieza, por ejemplo, en mi carrera, ¿no? Que pues mi corazón me latía para un tema diferente donde, pues si yo te digo, mi pasión es la danza, o sea, y a mí me saca la sonrisa la danza y a mí, si tengo un problema es, dame un escenario, dame un estudio, dame un lugar donde podamos compartir danza, o incluso la calle, ¿sabes? Una fiesta, ¿sabes? Y ya, o sea, mis problemas se terminan. Entonces, como que para mí era como, si tú sabes que mi corazón está ahí, ¿por qué ahorita tengo que estar haciendo otra cosa que no es realmente la que a mí me apasiona, ¿no?
Pero pues en ese momento era como el, da tu máximo, o sea, lo estás haciendo, no, tienes una sola vida, ¿sabes? Como, da tu máximo, que te vaya muy bien, que sobresalgas, haz lo mejor que puedas, ¿sabes? O sea, saca buenas notas, que seas buena en tal cosa, entonces pues, era como esa intención de ser buena en lo que estoy haciendo. Eventualmente se empiezan a abrir oportunidades, porque realmente no fue algo que yo hiciera tal cual, sino que como que se daba una pequeña semillita de oportunidad y era el agárrala y explótala, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, te platico el caso del TEC, de cómo se empieza a dar esto en el TEC. Originalmente yo no conocía, por ejemplo, la danza en tacones, que es a lo que yo me dedico, no la conocía antes del 2000, bla, bla, bla. No, me voy a equivocar de año, siempre, o sea, soy muy mala para el tema de las fechas. Pero bueno, en el penúltimo año de mi carrera, el último año de mi carrera, que yo estaba en el último verano, yo estaba en un intercambio. En ese intercambio yo me voy a Nueva York por un tema del intercambio y es la primera vez en mi vida en donde yo ubico que existía una clase que se llamaba Hills y yo no la conocí en México, al menos no en mi ciudad y no en el norte. Después supe que ya había algo en Ciudad de México, pero en ese momento yo no conocía nada, ¿no? Entonces, después, o sea, veo que existe esa clase, tomo esa clase, me cambia la vida esa clase porque había muchos temas ahí, ¿no? O sea, yo había sufrido una lesión, había tenido como ciertos temitas de medio depresión por esa lesión que tuve, entonces era como, yo sé que en mi vida, en ese momento yo pensé, pues yo ya no voy a poder volver a bailar, y de pronto sale esa oportunidad en donde, bueno, pues quiero tomar esta clase de tacones, que así se llama, que no tengo idea de qué es, me meto, logro bailar, o sea, me va relativamente bien, se acerca la maestra conmigo, me dice que qué padre bailas, que no sé qué tal, todo este rollo, y, y pues como que nace en mí madre, es que mi corazón sigue ahí, ¿no? O sea, mi corazón sigue ahí, yo sigo tratando de dar lo mejor de mí en donde estoy ahorita, pero mi corazón está ahí. Entonces yo llego a México después de ese intercambio, y sale una oportunidad. O sea, una amiga mía me busca y me dice, oye, difusión cultural aquí en el TEC, pues no puede dar un taller que le habíamos pedido para el grupo estudiantil que tenemos, necesitamos que alguien dé un taller de baile. Y pues yo me acuerdo que tú en la prepa bailabas y hiciste el grupo intercolegial, no sé qué tal, ¿todavía bailas? No, pues sí, todavía bailo. O sea, no estaba tan activa por el tema de la lesión, pero digo, sí, todavía bailo. Y me dice, oye, ¿te aventarías a dar una clase? Este, sí, pero en tacones. Entendamos que en ese momento yo no sabía nada más que mi experiencia romántica de los tacones, ¿no? Este, y pues por esa situación me abren a mí la oportunidad de dar una clase en el TEC en ese momento por un grupo estudiantil de tacones que gusta mucho y que después me dicen, es que ábrele. Y yo, pues es que yo no tengo el poder de hacer eso. O sea, si les gustó, pídanle a la coordinadora que la abra. Entonces van los alumnos, que en ese momento, yo era una alumna más del TEC, o sea, yo no era ninguna maestra en ese momento. Y me busca después la coordinadora de que pues me buscaron, que les gustó mucho la clase, que no sé qué, ¿cuándo te gradúas? No, pues ya en mayo. Pues en agosto ya tienes clase, ¿sabes? Entonces sí fue un tema de, no existía, ¿sabes? No existía como tal aquí, pero también fue que se me abrieron ciertas oportunidades que supe aprovechar, ¿sabes? Entonces fue como que, ok, me estás dando la oportunidad de una clase, pude dar una clase de lo que tú quieras, o sea, pude dar una clase de hip hop si tú quieres, o sea, una clase de jazz, pero fue como, no, pues yo quiero dar esto porque a mí me llamó, porque me movió, porque lo que tú quieras no existe aquí. Entonces fue como el tema de saber cómo aprovechar un poco de esas oportunidades y, y hacerlas bien, ¿sabes? O sea, al final, pues también pude haber dado una clase X cualquiera. Reconozco que en ese momento no tenía el conocimiento, la información que conozco ahorita, pero pues al menos me preparé lo que estaba a mi alcance en ese momento, hice una clase súper divertida, súper buena, súper interesante, ¿sabes? O sea, que terminó gustando y fue como el, va, o sea, vamos a darle para Pero, adelante. o sea, cuando aceptabas esas oportunidades, ¿qué pensabas? O sea, ¿era nada más de a ver qué pasa o tenías ya algo en mente? Eh, no tenía un plan, ¿sabes? O sea, no tenía un plan tal cual, solo era como pues si me están dando la oportunidad, igual y algo más puedo sacar de esto, ¿sabes? O sea, como puede ser el inicio de algo. O sea, yo tenía en mente que podía ser el inicio de algo, no sabía qué. Entonces, pero era pues hazlo, o sea, se te está abriendo una oportunidad, hazla. Al final es lo que has pedido mucho tiempo, ¿no? O sea, y para mí sí era como este medio tema no tan terrenal, ¿sabes? De pues te lo he pedido bastante y como
me estás dando una chance. Pero ¿cómo, o sea, cómo sabes a qué sí y a qué no? Y te lo pregunto porque no sé si has escuchado esa frase cliché que es, si se te presenta la oportunidad y no sabes, acepta y aprende a hacerlo y luego lo haces, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué opinas de que se presentan oportunidades y tal vez no eres, porque tú me acabas de comentar que no eras experta, no eras tal cual ya alguien que podía darla, pero ¿qué opinas de aceptar las cosas y aunque no seas tan bueno, irlo aprendiendo? Ok, es que creo que depende de qué cosas. O sea, por ejemplo, yo ahí acepté ayudar a mi amiga en un grupo estudiantil a, ¿sabes? A complementar lo que quería de difusión cultural. Entonces, si yo me equivocaba, no había, o si, ¿sabes? O sea, no había como una consecuencia tan grave, pues igual pues no era, no fui buena y ya, ¿sabes? O sea, o no me salió y ya. Aparte estamos en un contexto estudiantil, ¿sabes? A que si a lo mejor a mí me hubieran hablado de Colombia en ese momento para pedirme que diera una masterclass, por supuesto que no, ¿sabes? O sea, no estoy lista, pues no es algo que pueda hacer ahorita. Entonces como que creo que más bien es, todo tiene su proceso, o sea, y se van empezando a abrir oportunidades de acuerdo al calibre que a lo mejor en ese momento tienes la oportunidad de hacer. O sea, yo creo que un foro más grande en ese momento yo no sé qué hubiera hecho, porque no estaba lista para hacerlo, ¿sabes? O sea, o una invitación a dar una masterclass en algún otro lado, pues no era la indicada en ese momento, porque pues no tenía la preparación para. Pero ayudarle a mi amiga, a un grupo estudiantil, a dar una clase chévere, que no tenía aparte ningún nombre, pues podía ser el inicio de una oportunidad, ¿sabes? Pues como que creo que nunca estamos listos para el siguiente paso, nunca. O sea, y te lo platico en cosas súper banales, ¿no? O sea, cuando me decían algunas me preguntaron, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo supiste que estabas lista para tener un hijo? Y yo, no sabía. Y es Sí, o fecha en sea, donde, no hay un manual. ajá, o sea, y es fecha en donde yo, no sé si estoy lista, o sea, simplemente sucedió, pasa, está aquí, lo quiero mucho, me ha cambiado la vida, estoy muy contenta y pues trato de dar lo mejor de mí. Y trato de obviamente seguirme preparando y de saber, bueno, entonces este tipo de cosas es importante para tal. Igual acá o sea, en el tema, o sea, abrió la oportunidad que me dicen, oye, pues te vamos a abrir plaza para que puedas dar clase aquí. En ese momento yo dije, yo no estoy lista, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer? Al menos me graduó en mayo, me voy todo hasta agosto a entrenarme. O sea, no me queda de otra. O sea, si me vas a poner un grupo de personas, llámese 5, 10, 15, 20 personas, que están confiando en mí, en que yo le dé una clase, tengo que prepararme, ¿sabes? Ponle que ya tengo una vida desde los 14, 15 años, 16 años que empecé a dar clases o lo que tú quieras, de jazz o de tal, o a chiquitas o lo que quieras, pero yo no estaba lista o yo no tenía conocimiento para nada para agarrar un grupo de esa, ¿sabes? De esa magnitud para tal. Entonces, pues prepárate, o sea, te están dando la oportunidad y tal, tienes al menos 3 meses para ir a preguntar a lo loco. Y eso fue lo que hice, o sea, me fui y fue como, a ver, ¿quiénes dan clase? Ok. Estas personas que dan clase veías de pronto a ciertas estrellitas, ¿no? De que ella es buenísima, esta maestra es buenísima. Y para mí era como el, bueno, ¿y quién fue tu maestra? ¿Sabes? O sea, ¿quién te entrenó a ti para que hoy por hoy seas ese calibre? Entonces, de ahí se fue yendo el hilo y fue como, ah, pues mi maestra fue tal. ¿Cómo la contacto? Quiero que me entrene, quiero pedirle una clase, quiero pedirle 2 clases, quiero irme a un curso con ella, o sea, quiero que me explique qué tengo que hacer, ¿sabes? Entonces, como que ahí fue, ¿no? Y obviamente en ese verano no aprendí todo, pero bueno, al menos ya llegué sabiendo un poco más de lo que sabía antes, ¿no? Y seguí preparándome, me acuerdo perfecto que cuando llegué, empecé a dar esas clases, me metí a un curso de modelaje porque según yo como que tenía cosas que ver, y luego me metí a un curso de pedagogía de la danza, y luego me metí a un curso de anatomía, o sea, quería entender qué estaba haciendo también, o sea, y yo sabía que en el proceso iba a aprender muchas más cosas, en ese momento solamente era honesta, o sea, llegaba a clase y mis clases eran como, les voy a compartir lo que sé, y lo que no sé voy a preguntarlo, ¿sabes? Porque puede haber cosas que no sé, y es fecha, ¿eh? O sea, es fecha en donde igual ahorita puedo dar una masterclass si tú quieres, pero a lo mejor pueden llegar y me preguntan algo que no sé. Y no es válido ni es correcto que yo diga una mentira. O sea, no No, sé. y me encanta cómo manejas el equilibrio de, o sea, bien lo mencionas, nunca vamos a llegar a ese momento de ¿estás listo? O sea, nunca estamos suficientemente listos, pero también dices, o sea, sé honesto, o sea,
Y también debemos ser muy honestos en el aspecto de, pongamos el ejemplo de que estás estudiando apenas la mitad de la carrera de medicina y te dicen, ayuda a alguien. O sea, también hay que, hasta también no hay que jugarle al chido, o sea, hay que ver a dónde sí puedes. Totalmente, o sea, y como maestro, en ese caso, o como doctor o como ingeniero graduado, o sea, reconocer que, o sea, toda mi vida va a ser un proceso de aprendizaje. Entonces, ahorita te puedo compartir esto. Estoy segura que te voy a poder compartir más después, ¿sabes? Y es hermoso porque yo tengo alumnos de años, o sea, que llevan conmigo años, literal. Entonces, que tú dices, dude, ¿por qué sigues aquí? A lo mejor es porque, pues mientras yo también me sigo capacitando, les puedo seguir compartiendo cosas. Y probablemente la primera clase no te dije o no te tal, cosas que a lo mejor ya ahorita conozco y que también la vida y la experiencia te dan. O sea, realmente es que hay muchas cosas que pues es colmillo de años, ¿no? Y no tanto de una cátedra. Entonces, ajá, o sea, digo, regresando como a la pregunta original, no sé si yo sabía qué tan grande puede ser en ese momento. Simplemente sabía que había una oportunidad que quería tomar y que iba a meterle todo el corazón y que me iba a preparar lo máximo posible y que iba a ser la mejor en mi rama, ¿sabes? O sea, que iba a buscar ser la mejor versión de mí, o sea, no la mejor versus otras personas, sino la mejor versión de mí y tratar de dar como de lo que yo soy fuerte, ¿sabes? Y pues si yo soy muy fuerte en poder hacer ciertos análisis de tal, en ser súper estudiosa para tal, en montar ciertas cosas así o tal, y este es mi estilo y tal, y me gusta y tal, pues bueno, eso te voy a compartir. Y muy probablemente si lo quieres complementar, vas a necesitar ir con otra maestra y que te complemente otra cosa que yo no te puedo ofrecer, ajá, o sea, es como ese continuo aprendizaje, ¿no? Y te digo, volviendo a lo grande, pues realmente es que fue una constante tema de oportunidades y de escuchar como qué le duele a la gente. O sea, a mí me pasó en ese momento, pues bueno, empecé a dar clases, ¿no? No existía, al menos en Monterrey no había nada de esto. Entonces, pues empezaba a ser como, ¿qué es eso? Y a algunas personas les gustaban, otras personas tenían como mucha curiosidad. Se da la oportunidad de darle la primer función a final de cursos. Gusta muchísimo, al semestre siguiente se me atasca la clase, o sea, porque les gusta mucho lo que vieron en esa función, ¿sabes? Y entonces empieza este pequeño problema de, mis, pues es que yo sí quiero estar en clase, pero no sé qué tacones comprar. Y yo tampoco sabía, o sea, era como el, no tengo idea, yo tampoco, o sea, cuando a mí se me frían los míos, no sé a dónde ir, a qué marca acudir, ¿sabes? Para tener unos nuevos, o sea, y no sé qué hacer, ¿sabes? Entonces, pues empieza este tema de, a ver, está esta duda, ¿qué parte tú tienes? Y tú eres la maestra, entonces tu responsabilidad es resolverla, ¿sabes? O sea, entonces fue como el, investiga y métete a investigar, no a preguntar, o sea, sí preguntarle a otros maestros si tú quieres, pero es, a ver, quieres cuidar el cuerpo, estás buscando tema de baile, o sea, son bailarines, dedican su vida a esto y su instrumento es su cuerpo. O sea, si no lo cuidan, se acaba su, ¿sabes? O sea, es un poco ese tema, o sea, de la gravedad que implica tener a tu cargo personas que dependen de su herramienta para poder salir adelante, ¿no? Entonces era como, híjale, o sea, ¿qué haces? Entonces, pues no nada más te vas con maestros, sino o con bailarines, es, vete con doctores, vete con ortopédicos, vete a checar cuál es lo más prudente para, perdón el gritillo de fondo, lo más correcto para cómo debe ser la postura, la colocación, si así están las lumbares, si así tiene que ser la forma, la postura tal, hasta dónde le puedes dar, hasta dónde no. Entonces empieza todo un estudio de eso, ¿me explico? Para poder decir, ¿sabes qué? Necesitas este tipo de zapatos. Antes de tocar el tema de los zapatos, quisiera regresarme un poco al... Sí. Has mencionado durante esta plática del inicio este tipo de que ya traías garra, de que desde hace mucho tiempo ya te gustaba bailar. ¿Desde cuándo? Yo empecé de chiquitita, o sea, te estoy hablando, mi mamá me llevaba a los 3 años obligada a la clase de ballet, ¿no sabes? De chica yo reconozco cuando yo era niña no me gustaba. O sea, para mí era, déjenme en mi casa, era mucho más introvertida, ¿sabes? Era así, ¿no? Eh, y fue más o menos como en mi adolescencia, toda mi niñez fui obligada, ¿no? Pero más o menos en mi adolescencia fue donde le empecé a agarrar como este gusto, porque, sobre todo por mis maestros. O sea, tuve una maestra, por ejemplo, de flamenco apasionadísima. O sea, que me enseñaba de flamenco y yo, o sea,
soñaba con ser como ella, ¿no? O sea, con ser como esa bailarina apasionadísima, bailaba increíble, ¿sabes? Entonces fue un poco ese permeo que me dieron mis maestros, que estaban muy apasionados por su disciplina y que aparte la ejecutaban muy bien y que aparte me hacían a mí reconocer que mi cuerpo podía con eso que me pedían, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasaban ciertas cositas de que era la más chiquita del grupo y me metían en la competencia con las grandes. Entonces, eso quieras que no me da, o sea, a ti como niña te da la seguridad de que algo estás haciendo bien y que por ahí no está mal que te vayas, ¿no? Entonces, le agradezco mucho a mis maestros en aquel momento, porque fue más o menos a la altura de la adolescencia, secundaria, prepa tal, que yo empecé a enamorarme de la danza. Porque una lo empezaba a ver como o sea, un trabajo formal como es, ¿sabes? Es como, a ver, o sea, esto es un trabajo formal, de esto viven estas personas, ¿no? Y dos, era la pasión que tenía, no sé, y lo que desbordaba en mí, el pararme en un escenario, el tomar una clase, ¿sabes? El bailar junto a mis amigas, o sea, no sé, había alguna chispita ahí que no sé cómo explicarla, que cualquiera que es apasionado por algo lo entiende. Y pues empecé desde muy chico, o sea, empecé desde los 3 años y luego para más o menos como en mi adolescencia preparatoria, o sea, chavita, eh, hubo varios temas. En mi casa hubo un periodo en donde mi papá no tuvo trabajo, entonces tampoco era como que se podía gastar en eso. Y luego otro periodo en donde mi papá me decía como que no puedes dedicarle tanto tiempo a la danza si estás estudiando, o sea, tienes que sacarme de la escuela, ¿no? Entonces era como estira y afloja que le agradezco la vida entera que lo haya hecho. O sea, yo no me quejo de eso. En su momento me quejé, pero ahorita es gracias por ponerme esas trabas que me hicieron superar obstáculos, ¿sabes? Y Entonces, ahorita hace como un contraste porque, bueno, esto que me comentas te había escuchado en una entrevista que hasta cierto punto ya cuando querías como llevar esto a cierto lado profesional, pues sí existía como cierto miedo de tu papá de no, o sea, esto es algo inseguro, ingeniería, ingeniería. Y ahorita me contrasta mucho, es hasta un cliché, ¿no? Que al principio te obligaban y sí. ahorita fue como de... Y a eso va como mi pregunta, o sea, platícame un poco qué visión te dieron tus padres del mundo. Durante tu juventud, adolescencia, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Ok, wow, nunca me habían preguntado eso. Este, ok. Sí, la visión de mis papás, ¿qué te puedo decir? Más bien, creo que tuve una combinación muy bonita en casa. O sea, mi mamá fue esa mamá súper amorosa, entregada al 100% a sus hijos, ¿sabes? Apasionada de lo que hace, o sea, ella ama de casa al 100%, pero es la mejor cocinera, es la más intensa en la limpieza, es la que quiere todo en orden de ciertas formas, que tienes que terminar la tarea antes de poder irte a jugar, ¿sabes? Como que ese orden, ¿no? Lo tiene ella, ¿no? Y papá era esa exigencia, o sea, ese era como, ok, sacaste 95, ¿por qué no me sacaste 100? ¿Sabes? Era esa como exigencia que por un lado puede ser frustrante, que dices, ¿cómo? O sea, no te tengo contento nunca, pero por otro lado también había este subconsciente que decía, si él cree que puedo, igual y si puedo. O sea, si me está exigiendo que puedo más, posiblemente puedo más. O sea, a mí me daba como un poco en el orgullo para intentar más. Entonces, creo que la combinación de ambos me dio una visión del mundo de reto, o sea, de vas a vivir en un constante mundo que te va a retar, pero que metiéndole toda la pasión y el cariño, o sea, vas a poder ir adelante, ¿sabes? Y que pase lo que pase, me daban una seguridad, porque pasara lo que pasara, yo podía regresar con ellos a llorar, ¿sabes? O sea, pasara lo que pasara, no iba a pasar de que me dijeran, ves, te dije, ¿sabes? O lo más correcto es que hubieras hecho esto. ¡Ay! La intervención de mi niño por acá. Este, entonces, creo que me dieron esta combinación como de esfuerzo, trabajo, retos constantes que tienes que ir superando y de el apapacho, el cariño, el pase lo que pase vas a tener gente que te va a cuidar, pase lo que pase vas a tener gente que te va a empujar a que puedas hacer más cosas, estás rodeada de amor, ¿sabes? Entonces, como que me dio sí influyeron a darme una seguridad muy grande a que estas pequeñas oportunidades a lo mejor no les temía tanto, porque yo sabía que la peor repercusión era que no saliera ella, ¿sabes? Entonces, creo que, qué risa Lalito aquí pasando. Creo que, sí, creo que
como visión del mundo, pues más que visión del mundo, creo que me dieron la fuerza y la seguridad para atreverme a intentar. O sea, creo que esa sería como la respuesta. Sí. Y, o sea, durante todo este transcurso que estabas estudiando ingeniería industrial, como desde qué momento dijiste, ay, como que esto no es lo mío. Ay, desde el principio. O sea, a ver, lleguemos al acuerdo. O sea, no, había esta negociación con mi papá de, vas a estudiar. Y yo, ok, pues voy a estudiar. Me dice, y él viene de un contexto en donde una ingeniería era la mejor pagada en una empresa y la que te podía llevar a escalar ciertas cosas, ¿no? Entonces, al final, él pues buscando un poco esa seguridad para mí, me, me incita, no puedo decir que me obligó, o sea, porque no fue como que me latigó para hacerlo, pero fue como, no, es que tiene que ser por allá. Entonces, como que me cerró las oportunidades a eso, ¿no? Eh, y dentro de esa rama de ingeniería, para mí fue como, ok, ¿cuál es la que me puede dar como un abanico más amplio de cosas, ¿no? O sea, y yo encontraba eso en ingeniería industrial. Entonces me meto a estudiarla, pero casi me metí a estudiarla porque yo quería estar en difusión cultural. Entonces yo iba a mis entrenamientos, a mis clases, a la compañía por fuera, a la compañía de la tech, a todo este rollo, y en mis tiempos libres estudiaba, ¿sabes? Entonces, pero mi prioridad era esa, era bailar. Entonces, desde siempre supe que mi corazón estaba allá. Y en algún momento nefasto o sea, mi universidad, yo traía esta actitud como de, ay, ya, o sea, pues te voy a entregar a ti el diploma y ya. O te voy a, ya, o sea, hasta aquí ya saqué las calificaciones que tú quieres y ya déjame, o sea, déjame seguir, ¿sabes? O sea, dame chance. Y era un dame chance, pero pues tampoco me lo patrocinaba, ¿no? Entonces, pues tú chambeale para que puedas hacer las cosas. Entonces, desde siempre supe que mi corazón estaba en la danza. Tuve como más o menos a mitad de carrera esta intención de dejar la carrera por dedicarme al 100% a la danza, pero te digo, al final por algo pasan las cosas y fue en donde me lastimé y bueno, toda esta tragedia de que no podía, que igual ya no podía caminar y todo este rollo. Entonces, como que se bloquea de mis oportunidades el dedicarme al 100% a la danza porque yo estaba descompuesta, ¿sabes? O sea, porque yo no iba a poder versus la competencia, competirle a alguien que no tuviera ese problema, ¿no? Entonces fue como el, bueno, pues atórale 100% la carrera y manténlo como ese respiro que de pronto vas a poder tener. O sea, te vas a dedicar a lo que estudiaste y de pronto vas a poder regresar a la pista de baile en una boda. O de pronto vas a poder regresar a la pista de baile en, ¿sabes? Eso, ¿no? Y bueno, ya sucede todo lo demás de que pues muevo este intercambio, regreso, doy esta primera clase y Pues empiezan a abrirse las oportunidades, ¿no? estuvo súper bien desde esa opción. El TEC era como la universidad que más tiene grupos estudiantiles y oportunidad de talleres. Entonces, pues hasta cierto modo creo que fue una compensación, tal vez un ancla de que no quisieras renunciar de que no quisieras dejar la carrera como a la mitad. O sea, No, y no me arrepiento, ¿eh? O sea, hoy por hoy digo, qué bueno que la acabé, o sea, qué bueno. A ver, no fui feliz de que me haya pasado eso, pero fue un por algo, ¿sabes? O sea, por algo pasó y está bien, o sea, así tenía que ser. has mencionado y también he escuchado en una plática de TED que diste que, pues, durante un tiempo de tu vida lidiaste como con una lesión. ¿Cómo es lidiar con esas experiencias? Ok, esta plática, o sea, esto que te comento de cuando quería yo ya dedicar mi vida a la danza, me brota un dolor muy fuerte en las lumbares que un día en un ensayo me paraliza las piernas. Entonces, eh, o sea, llamo lidiar a esto porque emocionalmente fue algo muy fuerte. O sea, porque me cambió los planes, porque me truncó mi sueño, ¿sabes? En ese momento, o sea, fue como yo soñaba con tener una conversación con mi papá, de decirle, quiero dejar la carrera porque quiero dedicarme a esto y te lo prometo que voy a ser muy buena y te voy a, o sea, y voy a sobresalir y este miedo que tú tienes de que no pueda contar, lo voy a lograr, ¿sabes? O sea, y de pronto mi cuerpo es el que no me deja, o sea, ni siquiera es un permiso, es mi cuerpo ya no me dejó, o sea, no me dejó pararme tal cual. Entonces,
voy con los doctores y de pronto, digo, no quiero generalizar, pero de pronto hay ciertos doctores que como que no miden la consecuencia emocional que puede tener su diagnóstico, lo que está a punto de decir, ¿no? Entonces imagínate a esta niña que soñaba o que ya quería hablar con su papá de dejar la carrera por dedicarse a la danza y de pronto el doctor le dice, oye, ¿sabes qué? Es que es urgente, o sea, mañana te tenemos que entrar a quirófano a operarte, pero te tengo que ser súper honesto, hay una posibilidad de que después de la operación no puedas volver a caminar. Entonces, ese choque fue como el, ¿qué? O sea, hace un día yo estaba pensando en cómo hablar con mi papá para irme a estudiar danza. Y ahorita me estoy diciendo que igual y no camino mañana. O sea, entonces ese choque pues, fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte emocionalmente. En alguna plática les decía, yo no sabía que eso era depresión, ¿sabes? O sea, pero estoy segura, y no me la diagnosticaron tal cual, pero estoy segura que en ese momento yo pasé por un cuadro de depresión duro, o sea, de, sí, o sea, de no comía, me sentía súper mal y no quería pararme, no me quería levantar, o sea, entonces, bueno, X, entre mil cosas, pues obviamente vimos más opciones y como que mi cabeza en ese momento fue el, si voy a caminar chueca, pero voy a caminar, a que no camine, no me operes, tía. Yo prefiero caminar chueca, ¿sabes? O prefiero estar vendada, o prefiero, o sea, a pensar que algún día no van a funcionar las piernas, ¿sabes? Entonces, gracias a Dios llegamos a manos de un muy buen doctor que me dijo, bueno, como que vamos a hacer un experimento, ¿no? O sea, vamos a darte una terapia, dame chance un año, este, vamos a empezar con tantos meses, esta terapia dolorosísima, o sea, lloraba cada terapia, lo que tú quieras, pero al final era como este pequeño, pues sí, luz de esperanza de igual y no es que vaya a volver a bailar, en ese momento pensaba, pero igual y, y, y pues voy a seguir mi vida, ¿no? O sea, todo normal y todo bien. Y luego resulta ser que, pues bueno, al final entre la investigación resulta ser que era un problema que yo tenía de nacimiento, que hasta ese momento se pues brotó o sea, como por exceso de entrenamiento pues, sucedió. Pero luego también era lidiar porque de pronto había como estos momentos de esperanza en donde dices, bueno, igual y puedo, y de pronto había bajones de nuevo, te platico uno. Después de, sí, como varios meses de estar pues en terapia, yo continué fajada durante un tiempo, más o menos como un año, sí, más o menos como un año y tantito. Y durante ese periodo yo me voy a China a estudiar. Eh, y en China, again, mi corazón estaba en la danza, lo que tú quieras, tal. Digo, híjole, quiero intentar pues, tomar una clase. O sea, ya no me sentía tan mal. Ya estaba haciendo todas las partes de las terapias, estaba medicada, me habían pedido que escalara para fortalecer la espalda, que tuviera ciertos como temas de estiramientos, cosas así. Y lo estaba haciendo, todo lo estaba haciendo. Pero yo había investigado y escuchado que había ciertas como formas de movimiento de allá que eran muy orgánicas, que no sé qué, dije, pues vamos a buscar, o sea, incluso me metí en que me hicieran acupuntura unos días y así. Entonces llego a un estudio en donde, pues sí, empiezo, o sea, tomo una clase, fluye bien, yo estaba fajada, porque tenía que traer una faja, pero fluye bien, me vuelvo a mover, me siento bien. De hecho, de ahí me agarraron para ir a hacer un evento como de baile de salsa, me pidieron que consiguiera otros bailarines, no había bailarines, les pedí a mis amigos de la universidad, uno de ellos era de Guadalajara y bailaba padre salsa. Entonces fue como que ayúdame, estos que son súper bailadores también, ¿sabes? Lo terminé haciendo, ese tipo de oportunidades, ¿sabes? Que yo sí tomo, porque nadie se va a morir si lo tomo, ¿sabes? ¿Me explico? O sea, era como el, no pasa nada, o sea, let's do it y hazlo lo mejor que puedas con los recursos que tienes ahorita. Eh, y se hizo, o sea, y agarré esa oportunidad y pues sí, bailé era como por una empresita que estaba haciendo un cierre de clausura de unos de sus trabajadores, entonces nos pusieron una tarima y pues hicimos un showcito de Latin dance, tal cual, ridiculísimo, pero pues yo era latina y pues mis facciones son latinas, entonces pues ya con eso yo tenía garantizado que me iban, o sea, pues, que podía hacer ese trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate que después de eso yo regreso a México y digo, voy a tomar una clase. Y tomo la clase y me vuelvo a lastimar. Entonces era como esas altas y bajas, ¿no? De pronto salió una luz de esperanza de igual y sí, pero con medida. Y luego de pronto me volvía, o sea, me inhibía la pierna. Y era como, oh, o sea, después de tanto tiempo, ¿sabes? Entonces,
pues fue ese choque, ¿no? O sea, fue ese choque emocional en donde de pronto volví a la luz, después no, volví a la luz, después no. Me dolía, o sea, efectivamente sí había muchas cosas que me dolían. En algún momento, pues era la mejor cita en ciertas clases de baile y de pronto ya no podía hacerte ni un giro, ¿sabes? Entonces era como, pues era muy frustrante, o sea, era como, me acuerdo perfecto, yo puedo hacer 2, 3, 4, 5 giros, que podía hacer un salto increíble, que bajaba y me abría en segunda, o sea, y de pronto no me sube la pierna, o sea, y de pronto no puedo hacer ningún giro, o sea, entonces eso era como, pues sí, era muy duro, ¿no? Y sobre Entonces, todo, o sea, frustrante del hecho de que tú sabes que no estabas dando tu máximo y miedo por el otro de no sé en qué momento me vaya a pasar algo, ¿no? sí, 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 y pues sí, de estar como en esa montañita rusa en donde de pronto te esperanzabas y de pronto decías, ya, tira la toalla, ¿sabes? Sí, pues creo que fue ese tema y creo que dentro de todo, sí el dolor físico fue fuerte, no, no te puedo decir que no, pero creo que el tema emocional fue mucho más fuerte. O sea, fue lo que me tumbó, ¿sabes? Fue lo que en algún momento me hizo como, ya no quiero, o sea. Pero al final pues fue una prueba, ¿no? O sea, una prueba más y esa lesión a mí me dio una filosofía en mi forma de dar clase y en mi forma de explicar las cosas y en mi forma de mis foundations, de mis talleres, ¿sabes? Porque yo traigo ese contexto, que a lo mejor alguien más no tuvo que vivirlo, pero como yo lo viví, yo estoy muy latente a ciertas cosas. Entonces hay ciertos movimientos que yo, o sea, como que hasta me asusto y corrijo porque sé que puede haber una consecuencia. A lo mejor y no va a haber consecuencia, pero yo traigo pues sí, la sensibilidad de esa parte. Entonces, Sí, y me encanta mucho cómo se conecta con lo que estábamos hablando hace rato de, o sea, cuando recomendabas a todos como los zapatos o que decías, se necesitan unos zapatos así, así, porque es la mejor opción, que hiciste muchas pruebas, todo eso. Y es, o sea, en ese momento cuando empezaste con tu marca como de tacones de baile, o sea, lo hiciste pensando en, quiero hacer algo que se venda, quiero hacer algo para mí o quiero hacer algo que ayude, o cómo era esa conjunción. ok, yo en ese tiempo, contexto, yo en ese tiempo sí estaba trabajando en una empresa. Entonces, yo trabajaba en la empresa durante todo el día y en la tarde, noche, daba la clase, ¿sale? En el TEC. Entonces, yo no en mi perfil en una empresa, no, o sea, no. O sea, no me quejaba, tuve muy buenos amigos y demás, pero había muchas cosas, por ejemplo, los small talks. Te lo Y juro, te lo juro, no te imagino en una empresa. O sea, todo lo que me has contado de lo que bailabas, que te fuiste a China, que armaste unos bailes latinos y no te imagino en una empresa. es que, o sea, al final, sí, o sea, lo hice y aprendí muchas cosas, o sea, y me gustó mucho y mi jefe fue increíble, o sea, y mi equipo de trabajo fue fabuloso, es fecha en donde los veo y, o sea, los quiero mucho y me enseñaron muchísimas cosas. Pero había ciertos poli temas políticos de cuando pase no sé qué el VP, tienes que preguntarle por su hija. Yo no la conozco, o sea, digo, ¿por qué chingados no voy a preguntar de su hija si no sé quién es? O sea, sí, cositas así, ¿sabes? Y como temitas, no sé, te platico. Había, para hacer una propuesta de algo, tenía que escalarse al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y al siguiente. Entonces, tu propuesta que tenías pensada en mayo, la ibas a poder ejecutar en mayo del próximo año. Y una propuesta chiquita, porque tenía que escalarse a todos los niveles del mundo, tenían que autorizarse presupuestos. Y yo entiendo que esa es la forma de trabajar y operar por tema de ser una empresa, pero yo me volvía loca. O sea, era como, dude, no, o sea, No, no, no es tu estilo, o sea, es como me cuentas, imagínate que en China hubieras dicho, te hubieran dicho, no, pues necesito que me pases los currículums de los que vas a traer a que bailen, y tú eres como de, vamos a armar las cosas y ya. sí, entonces igual yo puedo ser muy chilera si tú quieres, o sea, lo hago muy bien, bueno, al menos a mi parecer lo hago bien, pero todas esas partes como burocráticas y tal me volvían loca, o sea, y me volvían loca, ¿sabes? Entonces, pues no, no era muy feliz, no por el contexto, no por la gente, sino y mi trabajo era muy padre, pero por eso, o sea, no me gustaba. Entonces yo tenía la intención de salirme, o sea, esa era una realidad.
Pero Oye, pero en ese tiempo, un poco de contexto, o sea, ¿ibas haciendo como un colchoncito, ya ibas preparando tu salida o cómo? o sea, yo en todo ese tiempo lo que ganaba, pagaba unas cositas que tenía que pagar, pero gracias a Dios pues no tenía que terminar de pagar beca, no, vivía en casa de mis papás, o sea, Ah, ¿sabes? ok. No, pero Entonces, qué cool, o sea, no fuiste como, o sea, no fuiste que saliendo y te compraste coche, casa, o sea, no tenías nada anclado. no, Ah, no. O sea, yo salí, empecé a trabajar y todo ese dinero lo empecé a juntar, tal cual. Pues más o menos como al año, que fue cuando renuncié, al año y tantito, año y 3 meses. Yo ya tenía un colchón bastante interesante. Y en ese inter justamente, ya, es más, mis últimos meses en la empresa, yo ya sí hacía mi trabajo, lo terminaba rápido, pero me ponía a preguntarle a mis amigos, a mis colegas, de que, oigan, ¿y qué nombre les gusta? O sea, yo ya estaba con la marca, yo ya estaba haciendo, ya estaba en eso. De que, a ver, vamos a pensar y tal, ¿qué colores? A ver, vamos a ver qué nota. Entonces todos me estaban echando la mano, no, aparte no sé por qué hacían eso, pero pues estaban interesados en el tema, yo les platicaba y parecía que se los pichaba, ¿no? Este, entonces, parte del tema del zapato era o sea, ¿qué mujer no le gustan los zapatos, no? Yo me volvía loca al pensar que yo podía diseñar un zapato, cosa que no sabía hacer, pero fue como, güey, o sea, ahora yo puedo diseñar el zapato que quiera, ¿no? Porque pues lo puedo fabricar. El otro era, pues, que se empezaron a juntar los puntos, ¿no? O sea, para mí era, o sea, yo estoy en ingeniería y yo para poder hacer esto necesito tener cierto conocimiento de procesos, de mecánica de materiales, de ciertas cosas como elasticidad, cositas así, ¿no? Entonces, que sí tenía contexto, o sea, que sí sabía hacer. Que algo que no sabía hacer bien era un tema financiero y de eso se trataba mi puesto en ese lugar. Entonces ya estaba agarrando información de eso, ¿sabes? Entonces, como que para mí era un buen momento para arrancar esto, porque ya tenía un colchón, ya tenía un contexto financiero, ya tenía mi parte operativa, ya sabía qué onda con los materiales y ya estaba empezando a hacer las pruebas. Entonces, yo decido renunciar porque me iban a proponer un cambio de puesto y yo, ¿sabes qué? No, dáselo a alguien más. Y empezaron con un tema de recorte. Y yo, no, o sea, a mí me interesa, y te quiero ser bien honesta, a mí me interesa salirme porque yo quiero hacer esto. o sea, Mejor, de hecho, hasta podías seguir subiendo. sí. Sí, pero no quería, o sea, tampoco me gustaba, ¿sabes? O sea, no me gustaba lo que estaba haciendo, la verdad. Ok, Eh, pero de todos modos lo hacías bien, ¿no? O sea, para que te tomaran en sí, cuenta. sí, sí, o sea, ajá, de nuevo, o sea, es como esta intención de, si ya estás ahí, hazlo bien, algo, o sea, para mí se está escribiendo tu historia, esto que estás pasando ahorita, lo vas a necesitar. Esa era como, o sea, y es mi filosofía, o sea, esto que estás pasando ahorita, lo vas a necesitar. O sea, es conocimiento que al rato, en lo que tú quieras, sueñes, gustes y mandes, te va a servir esto que aprendiste ahorita, ¿sabes? Entonces, pues lo hacía lo mejor posible y trataba de aprender todo lo que pudiera. Entonces, bueno, pues renuncio y para mí era como está este colchón que tengo para cierta cantidad de meses, porque al final yo daba, o sea, 2 clases, o sea, tampoco es que diera las 1000 clases del mundo, ¿no? Y mi intención era que al empezar a vender el zapato, yo pudiera solventar aquello que ya estaba solventando con lo otro, ¿no? Una parte era esa, ¿no? O sea, pues Mimi, tú tienes que vivir también de otras cosas y tu cuerpo no te permite dar 700 clases, porque yo sé mi limitación, o sea, sé que hay cierto momento donde ya, hasta ahí, o sea, necesito descansar porque si no, me va a reclamar, ¿sabes? Entonces yo sabía que al menos, por ejemplo, la vida de algunos maestros es dar 300 clases, pero pues pueden, o sea, yo no, ¿sabes? Entonces, pues yo sabía que tenía que complementar mi sueldo, ¿no? De alguna forma. Y la otra parte era que era algo que necesitaba, o sea, la cultura, ¿no? O sea, estaba brotando esta nueva como cultura de bailar en tacones, esta nueva técnica que se estaba permeando en más lugares y era algo que no había. Entonces, al menos le iba a facilitar esta pregunta que a mí me hacían a nuevos maestros, ¿no? De cuáles zapatos conseguir, pues ya sé cuáles, ¿sabes? Y pues era una contribución también al mundo de la danza, o sea, al final era contribuir dentro de mi misma rama. Aquí quiero que me desempaques tantito pues, unas habilidades o un poco cómo piensas. O sea, durante toda esta plática hemos visto cómo eres al chile. O sea, de que literal es, se me ocurre y lo voy a hacer. O sea, o sea, no te cuesta pasar a la acción. Eso es algo dificilísimo. O sea, en todos los aspectos, en el emprendimiento, en los negocios, como quieras.
es un poco que me desempaques algo porque Carlota es la primera marca especializada en tacones para heels mexicana, no sé si de Latinoamérica, ahorita me cuentas, pero ¿cómo se empieza? O sea, porque es muy fácil, pues, decir quiero iniciar una marca, quiero iniciar un proyecto, pero explícame un poco cómo consigues el proveedor, cómo haces que eso que tienes en la cabeza exista. Y una vez que exista, ¿cómo lo puedes vender? Ok. Uy, ok. Mira, para mí la parte más fácil o más padre, más divertida es iniciar, ¿sabes? Lo difícil es continuar. O sea, eso sí es bien complicado. O sea, eso sí es... ¿Cómo inicias? Híjole, yo platicaba mi sueño. O sea, platicaba es que yo quiero esto. Entonces, me empecé a dar cuenta que hay más gente que te quiere echar la mano que gente que te quiera fregar, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo perfecto que, por ejemplo, el primer proveedor, que no fue proveedor, sino fue el primero con el que hice una prueba, fue porque en algún mercadito, así, tal cual, en un mercadito había unos chavos que vendían unos tenis. Y yo les dije, oigan, y me dicen, es que es un tenis 100% mexicano, no sé qué, tal. Y yo, ¿en dónde los fabrican? No, pues en no sé dónde. Y yo, ay, es que te quiero platicar algo. Ellos pudieron pensar que yo iba a hacer su competencia, ¿sabes? Yo les dije, mira, es que yo bailo en tal, ya he hecho una prueba, porque primero me fui con estos que hacen como tacones para novias, ¿sabes? Ay, pero están horribles. O sea, no. O sea, Oye, yo dije, o sea, ahí ya ibas como con los proveedores, pero la idea, o sea, ¿ya tenías como el diseño o también no tenías nada? no, sí. O sea, es que primero fui con los doctores. O sea, primero lo que yo quería entender es que cuál era la postura correcta. Digo, ya teniendo este contexto de danza que ya tenía yo, o sea, que ya había estudiado de, bueno, el peso lo tienes que colocar en tal parte y tienes que llevar al máximo, no sé qué, y tienes que alinear tu cuerpo para... Ok, ya, con ese contexto, me fui primero con los doctores, me fui con varios ortopédicos, y con un traumatólogo, justamente. Y fue como a ver, ¿qué es lo que ustedes como permiten, no? O sea, ¿o qué es lo correcto tal? Entonces ahí fue un tema un poco de negociación, ¿no? Porque pues ellos me decían, no, es que, para empezar me di cuenta que entre los doctores hay cosas que no se ponen de acuerdo. Pero por ejemplo, la mayoría decía que pues tenías que tener un calzado más o menos de 2 centímetros de altura de tacón para que se distribuya el peso, que no es que yo no. O sea, no. O sea, yo no puedo poner o sea, no, o sea, son baile en tacones, yo no te puedo poner un tacón de 2 centímetros, tío, o sea, no me estás entendiendo, ¿no? Entonces fue como que estira y afloja de, a ver, bueno, ¿qué tiene que pasar? No, pues que el quiebre. Bueno, ¿cómo puedo jugar con el quiebre para que no se, literalmente no se arriesgue tanto, pero que yo le pueda subir el tamaño al tacón, ¿sabes? Bueno, es que tendríamos que jugar con este ángulo, no sé qué. Entonces ahí empezaba todo un juego matemático también. Entonces, ok, tal. Entonces yo ya tenía, después de, bueno, muchas cosas, yo ya tenía esa información, ¿sabes? Entonces era como, ¿sabes qué? Pues primero necesito que en ese momento, digo, y después también hay muchas cosas que yo fui aprendiendo conforme al camino. Pero en ese momento yo sabía que, por ejemplo, mis alumnas que eran principiantes no sabían usar piso. Entonces yo les tenía que poner, o sea, les tenía que cubrir los dedos. El mejor tacón ahorita yo la verdad que te lo puedo recomendar es que es con los deditos descubiertos, porque te da más flexibilidad. Pero en ese momento, para principiantes que no sabían utilizar piso, que no sabían bajar a piso, se lastimaban los deditos. Entonces era también un tema de medio prueba y error, ¿no? Entonces era como, por ejemplo, hay otros tipos de zapatos de danza que ya existen desde hace muchos años que te piden que salgan los dedos para que puedas apuntar. En el caso de heels no te conviene porque tú necesitas hacer ciertas cosas en piso que no haces otro tipo de baile, que tienes que proteger tu pie, ¿sabes? Entonces era como ese juego, ¿no? De empezar con todo el conocimiento que ya había agarrado por varios años, empezar a juntarlo, o sea, ok, entonces tiene que ser así, entonces este quiebre es así, entonces tienes que cuidarlo casi, es que el material, oye, pues que es que sudan, o sea, si están sudando tanto, ¿cómo le hago para que transpire algo? Y no, y es que o sea, es un tema donde se juntan, bueno, yo lo veo desde aquí tres variables y me cuentas un poco el tema de enseñarle un poco a la gente que esto es lo correcto, aunque tal vez no les guste. El segundo, el proceso de un poco negociar con el proveedor de que a veces uno también tiene la culpa o sea, de que vas y le plasmas una idea y ellos te dicen, no, es que así queda mejor y a veces pues no queremos ceder y tal vez ellos tienen la razón. Y luego el tema
como tú lo dices, de que no nada más lo dibujaste y hágamelo, sino todo ese estudio de doctores, de lidiar que quieres algo que sea sano, pero a la vez no quieres, o sea, tal vez esos doctores eran como muy conservadores, no entienden muy bien la dinámica, entonces tenías que unir tres vertientes. No, y bueno, por ejemplo, luego te ibas al tema de la manufactura, ¿no? Entonces, hay una forma en que hacen los tacones, normal. A mí no me sirve. O sea, yo tuve que cambiar absolutamente todo. O sea, porque me hicieron varias propuestas con cosas que ya tenían ahí. Y yo, es que no me sirve. Entonces, yo me tuve que ir a hacer todos los herramientales desde cero. O sea, desde cero. O sea, yo tengo mi horma, o sea, que es la de Carlota, exclusiva para Carlota, no existe para alguien más, ¿sabes? Yo tengo mi planta, que tiene diferentes materiales, que tiene diferentes, o sea, todo, que no son los típicos. O sea, si tú vas ahorita con una persona que te da un zapato, te lo va a hacer, pero no te va a hacer estos materiales porque son exclusivos, o al menos estos que yo uso son para Carlota, no son los que se usan para otras cosas, ¿sabes? Y a lo mejor no son los mejores para tema fashion, ¿sabes? Porque va a estar un poquito más ancho de ciertos lados que en estricta teoría fashion de estética no es correcta, ¿sabes? Pero a mí no me importa que tu estética esté correcta, a mí me importa que no se me lastimen, ¿sabes? A mí me importa que lo puedan ejecutar bien. O por ejemplo, temas de la suela. La suela que yo paso se procesa, no es la suela más bonita para temas estéticos, ¿sabes? Pero, perdón, Lalito, ¿verdad? Es que está aquí. Este, no es la suela más fashion en temas estéticos, ¿sabes? Me decían de pronto que, ¿por qué no la pones de color, no sé qué? Pues porque no la puedo acomodar. Y yo la necesito que haga eso para que tú puedas girar, ¿sabes? Con cierta cantidad de fricción y con, ¿sabes? Entonces son cositas así que pues al final yo tuve que poner mis reglas. Tan yo tuve que poner mis reglas que yo puse el taller. Okay. O sea que no es un proveedor externo, es mío. Y justo en ese tema quería tocar. Ya nos contaste mucho cómo descubriste tu pasión, cómo adaptaste todo esto de tu plataforma, de tu marca. ¿Cómo fue ese paso a empresaria? O sea, ¿cómo fue ese paso de, ok, ya soy buena en algo, ya tengo mi diseño, vamos a monetizar? ¿Cómo coordinabas y sobre todo, qué papel tomas actualmente como CEO, si se quiere ver así? ¿Qué papel tomas? ¿Ya lo tienes medio automatizado? ¿Cómo se ha transformado? Pues mira, la verdad es que yo me sigo considerando una empresa pequeña, ¿eh? Me encantaría decirte que soy una super CEO y demás, pero el paso lo tuve que dar, o más bien, sí lo di, porque originalmente mis trabajadores me trabajaban aparte de su trabajo formal, ¿sabes? O sea, yo era, Era como de en los ratitos que tengas tiempo me ayudas. exacto. Hubo un momento en donde, gracias a Dios, subió la chamba, o sea, me empezaron a pedir más cosas, todo este rollo, y no me daba abasto con que me trabajaran solamente ciertas horas. Que me trabajaban el fin de semana completo y me trabajaban después de las 5 de la tarde, una cosa así. Entonces yo necesitaba que estuvieran ahí todo el tiempo, porque aparte había ciertas cosas que se tenían que modificar a horario laboral, que no, pues ellos llegaban hasta la tarde, ¿no? Entonces, lo primero fue que renunciaron ellos a sus trabajos seguros. O sea, a mí no me daba, o sea, no me quedaba de otra. No, ma, y no te sentiste como, es mi responsabilidad. ¿Sí? Y justo llegó COVID después. O sea, al tiempo llegó COVID. Wow. Entonces, sí, totalmente, totalmente. O sea, en ese momento, pues obviamente empieza la presión más fuerte y era como, o vendo o vendo. Y ya no es, o vendo para que Mimi se compre sus pulgas, sino es, a ver, esta persona tiene 4 hijos, tiene un hijo en la escuela chiquito, ¿sabes? O sea, no puedo no darle chamba, ¿sabes? Entonces, fue como ese tema, ¿no? Y luego, realmente fue, lo que me dio el brinco fue eso, que renunciaron a su trabajo formal para venirse conmigo. Entonces fue como el, no tienes de otra, tía. O le das o le das. Y luego vino COVID y fue otro golpe fuerte para mí, porque pues obviamente empezó a bajar, o sea, fue un mes espantoso, espantoso, o sea, fueron meses espantosos, pero yo no podía no dar trabajo. ¿Ahí existía colchón? Sí, tenía colchón, Ok. tenía como un cierto colchoncito, y obviamente, pues en ese momento no existió sueldo para mí, ¿sabes? O sea, se acabó mi sueldo. Entonces fue como el, bueno, pues échale y con todo el colchón y con lo que en teoría te ibas a pagar tú, y lo que te pagaste, mételo acá y dale. Y en ese momento fue cuando dije, pues no me queda otra más que tratar de agilizar el proceso de venta.
Entonces yo tenía que hacer una página de internet. No tenía, yo vendía en redes sociales, O y sea, vendía porque es lo a que te mí, iba a preguntar. O sea, ¿vendías con conocidos o cómo era el proceso al inicio? sí, en Instagram. Yo vendía en Instagram, o sea, primero fue a mis alumnos. Yo garantizaba, no sé, 20 pares al semestre. O sea, no creas que es una cosa grande. O sea, garantizaba pues esos parecitos, ¿no? Después mis alumnos, no, después yo me metí a dar clases a diferentes lugares, con la intención no de quedarme dando clases, porque yo sé hasta dónde, pero sí con la intención de preparar nueva gente para que fuera a dar clase. Entonces, esos nuevos lugares necesitaban zapatos. Entonces ya no eran nada más mis 20 alumnos, eran mis alumnos de ahí y mis otros 30, 40, 50 alumnos de otros lugares. Y luego empezaron a ser los alumnos de mis alumnos, ¿sabes? Que pues se les abrían oportunidades a ellos, o yo les soltaba ya un lugar, o me buscaban a mí para que les diera clase y yo decía, no, pues yo no puedo, pero te puedo recomendar a tal. Entonces ya iba mi alumno, ya había una oportunidad de trabajo para mi alumno, y aparte, pues necesitaban los zapatos. Entonces llegaban a mí y me pedían zapatos. O sea, así empezó, pero era solamente en Monterrey. Después, así como yo, también había maestros súper conscientes que estaban buscando qué ofrecerles a sus alumnos para que puedan comprar sus zapatos. Entonces me empezaron a buscar de diferentes partes de la República maestros. Uno de ellos, de hecho, Charles, lo quiero muchísimo, uno de los modelos se llama así porque él fue el quien lo pidió, ¿sabes? O sea, bueno, ella fue quien lo pidió. Y así fue más o menos como que, no, pues yo lo necesito así, lo quiero así, tal, y es bueno con mis conocimientos. Y ahora sí, lo que el cliente pida, ¿cómo podemos hacer esta negociación? O sea, porque me decía, quiero tal, y yo, es que no te conviene porque te va a afectar en esto. Ah, bueno, ¿y quieres que se pueda con tal? Y yo, bueno, déjame revisar materiales. Entonces, ahí yo ya tenía el know-how, pero ya tenía nuevas peticiones, o sea, ya había un modelo original que también tenía que migrar eventualmente y que ahorita yo lo recomiendo nada más para ciertas personas, porque ya realmente es que lo que se recomienda hoy por hoy es que no tenga la punta cerradita para que pueda tener una mayor flexibilidad. O si va a tener la punta cerrada, ya tenemos un material en específico que ayuda a esa flexibilidad, pero que en ese momento no lo teníamos, ¿sabes? O sea, que tuvimos que desarrollar. Pero, por ejemplo, ese modelo, porque he visto en tus redes de que, o sea, está abierto la punta y como cierto diseño, ¿ese es oficial tuyo? Sí, sí. O sea, nadie puede usarlo, se supone. A ver, lo pueden imitar, ¿sabes? O sea, algún otro lugar puede hacer una copia del diseño, pero no va a tener mi ergonomía, porque mis herramientales son exclusivos de Carlota. O sea, mi tacón es Carlota. No existe ese tacón, es mío, ¿sabes? O sea, yo lo mandé moldear y ¿sabes? O sea, lo hicieron tal cual para mí y se me vende solo a mí. O sea, ¿eh? Ok. Igual mi horma, igual, o sea, y todas, Ok, igual sí, los es que patronados, no había igual. agarrado como que la onda de ese aspecto, pero, o sea, wow, o sea, el diseño que ya es un referente y me llama mucho la atención toda esta como red que fuiste abriendo de saber, o sea, voy a dar clase, pero voy a armar el contacto, o sea, wow. Y, me llama mucho la atención ahorita que mencionas, pues, que muchas veces no fue bien y también te había escuchado que, pues, muchas veces había ventas bajas, muchas veces estabas ya a punto de cerrar. ¿Cómo mantienes la fe en un proyecto? O sea, en tu caso, ¿de qué te agarrabas? Mira, hubo diferentes cosas. O sea, una de las primeras veces que estuve a punto de quebrar, realmente ahí no quebré porque me entró un pedido. O sea, yo ya iba a tronar, ya era como bye. Y de pronto entró un pedido de 50 pares. Y yo, o sea, que lo necesitaban para un evento de un ensamble de tal fecha. Y yo, ok. Entonces para mí fue como, con ese dinero literalmente pude levantarlo otra vez. Y se volvió a dar, ¿no? Y luego otro tiempo en donde estuve a punto de quebrar fue temas medio COVID. Este, pero para mí ella era, dependen de ti, ¿sabes? O sea, depende de tu venta porque ya, entonces no tienes vuelta atrás, o sea, tendrías vuelta atrás si tienes algo, o sea, como que algo más que ofrecer, o, ¿sabes? Entonces llevas ya un camino muy largo recorrido, sí ahorita vas muy mal, o sea, vas muy mal, pero, pero no te queda más que de lo que tienes de fondeo, tratar de reinvertirlo por completo para tratar de levantarlo. Y fue un tema ahí de saca mega descuentos, saca tal, o sea,
literalmente pide a o sea, que te lo compren ahorita y que te lo paguen en meses, pero para que haya liquidez, para que tú puedas seguir pagando, ¿sabes? En ese momento no hubo ninguna reinversión, o sea, por ejemplo, no hubo ningún desarrollo, no hubo, o sea, es como quítate todos los costos más, o sea, de innovación, ¿sabes? Y métete de los costos básicos, o sea, sigue pagando los sueldos. Sí tuve que correr a una persona, de cuenta, o sea, duele, o sea, y son cositas que dices, puta, no quiero hacerlo, pero pues, no tienes de otra, o sea, en ese momento no tenías de otra, ¿no? Entonces tuve que sacar a alguien de trabajar, pues, y pues procuré que fuera la persona que menos le afectara, ¿sabes? Y que pues obviamente en mi operación tampoco me afectara, pero como que cositas así, o sea, ¿de qué me agarro? De que hay un motivo más fuerte que pelear en ese momento y de que no voy a, o sea, no me voy a rendir hasta que, muy probablemente si un día yo quiebro, voy a quebrar en ceros, ¿sabes? O sea, Dios quiere que nunca me pase, que nunca pase y que Carlota pueda crecer, pero si pasa es porque ya di todo, o sea, ya no tengo más, ¿sabes? Ya pedí prestado, ya me endeudé, ya, o sea, ya, hasta llegué. Entonces, Dios quiera que nunca pase eso, ¿sabes? Pero antes de, yo, o sea, en ese momento de la rachita complicada, saqué todo lo que tenía, pedí prestado una parte y eventualmente, pues gracias a Dios y ya que las cosas siguieron, pues le dimos para adelante, pagué lo que debía y contraté a unas personas. Entonces, fue ahí. Ahora, de este momento me surgen como dos preguntas que es como la misma, pero bueno, te digo las dos y me dices cómo las respondes. Me comentas que inicias como la página web, que dices, hora de expandir esto, vamos a llevarlo a otro nivel. Y también con todo lo que has hecho como Enigma, como Hell Foundation, o sea, has hecho muchos proyectos que tal vez va un poco encaminado a lo que habíamos dicho, pero ¿cómo una vez que tienes como una idea bien concreta, cómo pasas a la acción? Eso es como con todo lo que has hecho. Y segunda, ¿cómo se transformó eso y cómo es actualmente como tu modelo de negocio, si se quiere ver así? ¿Cómo es como todo lo que ya está alrededor tuyo hoy? Ok. Bueno, por ejemplo, Carlota, pues fue gracias a que se empezó a vender. Entonces, como que se empezó a vender, o sea, me di cuenta que sí, ese estudio que duró años, que ese tal rindió fruto, está funcionando y lo necesitan. Entonces, se empieza a vender. Si se empieza a vender, pues para mí es como, bueno, genera oportunidades laborales, trata de crecer, trata de llevarlo más lejos, trata de poner el nombre de México en alto, ¿sabes? O sea, como que mi acción no quede en ganar dinero nada más o en ser lucrativa, sino en trascender con, ¿sabes? Entonces va un poco por ahí, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, pues el zapato, digo, al final no es algo que suceda rápido ni de la noche a la mañana, o sea, fueron años de estudiarlo, pero pues al final ha funcionado. Pues como ha funcionado, te puedo decir hoy que en Carlota nunca he pagado ads, nunca. O sea, ¿En serio? En Mimi sí, yo sí pagué para el Foundation alguna vez, pero en Carlota nunca he pagado un ad, Wow. nunca, nunca. Le he pedido, o sea, no influencers, pero de que al bailarín, ¿qué tal? Hacemos un trueque, he tenido afiliados, claro que sí, o sea, ha habido como labor de marketing, sí, pero nunca he pagado un ad. Se empezó a vender porque era bueno y porque lo recomendaban. Entonces, al final fue el que se hagan las cosas bien, pues tiene su mérito, ¿sabes? A lo mejor te tardas más. O sea, te digo, hoy por hoy empezó esto hace 7 años. Alguien con 7 años de haber empezado una idea, a lo mejor ahorita ya es una empresa multinacional, ¿sabes? Y yo no, yo voy igual a paso más lento, pero va, ¿sabes? Y está. Y había shortcuts, había formas más rápido de hacerlo, pero iba a perder el que realmente fuera la planta, el que realmente fuera el material, el que realmente, ¿sabes? El que se hiciera como se debía de hacer. Entonces, ¿qué lo llevó a crecer? Pues bueno, Carlota las ventas, ¿no? Y que fue un buen producto, entonces que lo recomendaban, entonces que de pronto me buscaron de Puerto Rico, y de pronto me buscaron de Chile, y de pronto, ¿por qué? Porque pues había bailarines aquí en México que los probaban, que venían de otro lado, entonces había colegas míos que son de otro lado.
y que les gustaba tanto que lo recomendaban. Y que al final en Latinoamérica, no soy la única, creo que sí hay más, pero creo que muchos hacen, te digo porque o sea, porque veo el diseño, según yo lo que hacen es que los comercializan, pero no los fabrican ellos, y nosotros fabricamos, ¿sabes? Entonces al final cuando comercializas, que es una forma de comercializar, es una forma de hacer de negocio, pero tú no tienes la garantía de que sea el producto como realmente se necesita. Y yo tengo mis dudas, o sea, a lo mejor y si yo comprase uno de esos zapatos para deshacerlos, dudo que la planta tenga la fibra que necesita para absorber ciertas cosas del impacto que tiene la de Carlota. O sea, ¿sabes? O sea, es como, no creo, ¿sabes? O sea, o de dónde, o cuál es, ¿sabes? O sea, cositas así, ¿no? Entonces, pues al final pues nos buscaron, ¿no? O sea, incluso nos buscaron de lugares en donde sé que hay ofertas de algunas cosas. Y pues ahí, te digo, yo en COVID, en pandemia, pues que estaba totalmente apagado la situación, pues decidí hacer la página de internet para poder tratar de... Lo hice con la intención de poder expandirme un poquito más y que a lo mejor ya no fuera nada más a mis círculos cercanos, sino que pudiera ofrecerlo a lugares fuera de México o a diferentes espacios de México justamente para que no me conocieran, pues ya formalizada, ¿no? No como una página de Instagram. Entonces ahí es en donde hago la tienda. Me metí a aprender a hacer tiendas, o sea, no pagué porque me hicieran la tienda, yo aprendí a hacer la tienda y ya, empecé a hacer ahí, digo, suena fácil, pero fue un proceso largo de pandemia, que donde me metí y, ay, la regaste en esto y hiciste mal tal cosa y luego ya tuve a gente que me ayudó a pimpear cosas, ¿no? De no, esto tienes que meterle esta configuración y tal, no sé qué, pero bueno, pues ya se habían vendido algunas cosas por la página, entonces yo ya había ganado algo de dinero, entonces ya pude pedirle a tal persona que me configurara tales cosas, ¿sabes? O que me arreglara tales cosas de SEO, o sea, que pues yo no sabía, o sea, al final supe montarla, pero pues hay cosas que no le sé. Y entonces, bueno, es en el caso de Carlota, ¿no? Por ejemplo, Enigma. Enigma, te soy honesta, es un proyecto sin fines de lucro, o sea, es por medio de una AC que la organizamos, el grupo, el colectivo que se llama The Hip Society, pero Enigma es el encuentro nacional. ¿Por qué? Porque justamente nos dimos cuenta que yo estaba en Monterrey, pero yo no conocía, o sea, yo me di cuenta porque primero resultaba ser que Hills existía antes de que yo lo conociera en Ciudad de México, pero yo no conocía a nadie de ella. Y luego aparte, yo me había entrenado en Estados Unidos, o sea, yo no conocía a nadie de México que diera las clases porque mis maestros eran de allá. Entonces, de pronto fue como ¿cómo es posible que llevemos tantos años entrenando, haciendo, deshaciendo tal y que no, como comunidad no sepamos quiénes somos, ¿sabes? Sé que allá a lo mejor y entre ellos hasta tienen hasta choquen entre algunos, pero hay muchos lugares fuera de allá que se está empezando a dar esto y que no sabemos quiénes somos. Entonces surge el encuentro nacional con la intención de conocernos como comunidad y de compartir conocimiento. O sea, porque al final era, a ver, o sea, tal maestra se entrenó no sé dónde, tal maestro tal maestra hizo su propia metodología, tal maestra no sé qué. ¿Sabes qué? Vamos a juntarnos, porque al final es una técnica bastante nueva todavía y vamos a ver qué tenemos en común, qué tenemos en contra, qué te dijeron a ti, qué me dijeron a mí, tal, qué ha funcionado, qué igual aunque te lo haya dicho la non plus ultra, ha lastimado personas, que, ¿sabes? Entonces, como vamos a entrar en este diálogo para poder llegar a una pedagogía mucho más estructurada para las nuevas generaciones. Y eso fue lo que pasó. Entonces llegó Enigma, el primer encuentro, y las maestras que estábamos ahí, al final tuvimos un debate, no nos peleamos, pero sí hubo cosas en las que no estábamos de acuerdo y cosas en las que sí estábamos de acuerdo. Entonces, eso lleva, al final, esa conversación lleva a que las alumnas después se fueran a investigar. Y no creas lo que yo digo, o sea, investiga, ¿sabes? Y si yo dije esto y ella dijo esto y chocamos en esa coincidencia, no es que nosotros seamos la última palabra del mundo, es, a ver, si en algo no estamos de acuerdo, a lo mejor hay más estudios de ponte a investigar, ¿sabes? Entonces, así empezó también una corriente que no había antes en Tacones de querer enseñar técnica. Antes era como performance y todo era show business. Y ahorita todas quieren enseñar técnica, cosa que se me hace muy bien porque al final eso es lo que va a hacer que puedas avanzar bien y que no haya lesionados y que lleguen a un mejor, pues sí, que rinda más fruto, ¿no? En la gente, en la comunidad, en los bailarines, todo este rollo. Entonces, ahorita está como esa ola de técnica, ¿no?
porque justo se abrió un poco ese tema. Y está padre, o sea, entonces ahorita viene, por ejemplo, el segundo encuentro nacional, pero de nuevo, se hizo tan bien ese primer encuentro y se buscó un diálogo y se buscó que creciera toda la comunidad. O sea, no fue un tema de yo quiero hacer un evento para sacar lana, porque ni siquiera es lucrativo. O sea, Enigma sí no saca lana. O sea, Enigma todo lo que sale se reinvierte, todo, absolutamente todo. Este, entonces ahí es como, pero las maestras se dieron cuenta que hubo una plataforma en donde se pudieron conocer y hubo una plataforma en donde se pudieron dar a conocer también a otros estados, porque vinieron gente de todos los estados de la República que le gustó tal clase y que después pidieron que se fueran a dar clases a su lugar, ¿no? Entonces, el formato era muy amigable, muy ameno y pues al final también mi equipo de trabajo, que es The Hill Society, son unas chingonas, o sea, son unas chingonas, que tengo a la gente que es súper buena para tema de logística, tengo a gente que es súper buena para tema de trato con personas, tengo a la gente, y a eso se dedican, o sea, entonces cuando viene el proyecto Enigma, tú te dedicas a revisar con las personas tal, tú te dedicas a hacer la logística para tal, tú te dedicas a revisar números, tú te dedicas a... Entonces creo que se sacó lo mejor de cada quien y por eso se logró, pero yo siempre lo digo, yo no soy Enigma, yo ahorita tengo la dirección de Elegir Society, pero eventualmente no la voy a tener, va a ser alguien más, ¿sabes? O sea, Enigma nace, pero nace para que, no para mí, o sea, nace para que la comunidad se una y Enigma no soy yo, Enigma son todas las maestras y la comunidad haciéndolo. Tan así es que la puerta que se abrió en Colombia no fue o sea, no fue atributo mío, fue de una de las maestras. O sea, la maestra hizo la vinculación, no fui yo, ¿sabes? Entonces, eh, en el caso Enigma, ¿qué es? Pues es hacer parte del proyecto a la gente y que se sientan como en casa y que sepan que si eso crece, crecen ellas con eso. Y eso ha pasado. Y eso es lo que me da mucho, o sea, me da mucho gusto porque al final, o sea, creció eso, pero entonces llevó a otras personas a irse a otro lugar a dar clase. Y llevó a otras personas a que llegaran a su comunidad donde no haya Hills y que tuvieran información para empezar una comunidad ahí. Y llevó a otras personas a que llevaran su proyecto, por ejemplo, Mitch, Fearless. Pues también se viene a Colombia con nosotros. Entonces va a llevarse Fearless para allá. ¿Sabes? Entonces es cómo ganamos todos y cómo a todos nos hace bien. Y ahorita viene el segundo encuentro nacional y se suman nuevas personas a la planilla como maestros, porque es gente que sobresalió tanto en la primera nacional que fue como, dude, síguete, o sea, síguete entrenando y ven y darnos una propuesta. Y ven y ahora siéntate tú y con todo lo que entrenaste en este año, debate con nosotros, con quienes fuimos tus maestras antes, ¿sabes? Y vamos a hacer este diálogo. ¿Y qué sabes tú ahora? Y pues al final todo sigue en proceso, ¿no? A lo mejor y viene alguna nueva tendencia que yo no sé y ella sí sabe. Y es compartirlo, ¿no? Sí. Aparte, el debate es históricamente como se han formado las sociedades, las grandes empresas, o sea, están formando las bases de una nueva cultura. Sí, totalmente. Entonces, pues, y es abrirle la primera oportunidad de, ¿no? O sea, por ejemplo, me decían en aquella ocasión, el tour de Enigma sube a la regional, o sea, por ejemplo, si vamos a León, bueno, vamos a ir las maestras de la nacional, algunas, no todas, pero mete a alguien que dé clase ahí, o sea, alguien local. Entonces, también permite que nuevos talentos se suban a la plataforma, ¿sabes? Y pues no te queda de otra. Ahora, me pasó, por ejemplo, en Querétaro, eran dos niñas chavitas, universitarias, se estaban metiendo con calibres de 30 años o 7, 9, 10 años de dar clases y estaban en el mismo póster que nosotras, ¿sabes? Sí, estaban nerviosísimas, pero es, dude, todo el mundo merece esa primera oportunidad, hazla bien, ¿sabes? Hazla bien, pero todo el mundo merece esa primera oportunidad, no importa tu edad, ¿sabes? Sí, obviamente te tienes que preparar, o sea, obviamente tal, pero cuando ellos supieron que se iban a trepar a ese escenario a dar clases, o sea, las tenías en friega en todos los cursos, en todos los cursos en línea, en vivo, en tal, y fue muy bonito justamente esa sede, porque yo platicaba de esa anécdota, ¿no? Que fueron esas niñas que llegaron a preguntar todo, que de pronto se vieron, o sea, súper involucradas les llamó muchísimo la atención, se pusieron a entrenar demasiado, ¿sabes? Hasta que llegó un punto en donde año después se subieron a la misma plataforma que sus maestras a dar clases, ¿sabes? Entonces, eso está padre y es su primera oportunidad. A lo mejor no me las voy a traer a la nacional, pero en su localidad ya las reconocen como maestras. Entonces, eso está lindo, ¿no? Es abrir oportunidades
ya queda en ellas hacer un buen papel o no. Y es bueno, pues ya te reconocieron como maestra, ahora cuídalas, ahora da una buena clase, ahora síguete entrenando, o sea, no se trata de que ya quedaste, ahora vete a entrenar para que puedas venir a dar más información, ¿sabes? Y va por ahí, ¿no? Entonces, Entonces, ahora, digamos que ahora el tema de ser maestra, de dar clases, ya lo mantienes solo por hobby, o sea, en Enigma, o aparte, como que todavía das clases aparte. fíjate que justamente ahorita empecé otra vez, pero ya no daba. O sea, daba nada más cursos. Daba el Hills Foundation. Hills Foundation nace porque decían que mis clases eran muy difíciles y que querían ver desde el o sea, desde fundamentos, o sea, desde principiantes. Entonces, saco Hills Foundation para explicar en un intensivo las bases, o sea, vámonos desde cero. Y me empecé a dar cuenta que gente muy talentosa, que ya llevaba mucho tiempo entrenando, lo quería tomar también porque quería reafirmar las bases. Entonces se hizo todo como, pues sí, todo el proyecto de Hills Foundation para que en un intensivo, tal cual es un intensivo, vemos las bases así como a súper a fondo, pero obviamente eso no es todo, o sea, ok, vives el intensivo, pero tienes que seguirle para que puedas como seguir avanzando, ¿no? Pero aquí al menos te doy la estructura, ves los fundamentos, ves una metodología de aprendizaje y una metodología de enseñanza, ¿sabes? Entonces ahí sale Hills Foundation, ¿no? Y eventualmente Hills Foundation pues lo pidieron para más, o sea, para gente intermedia, avanzada, y luego para maestros y para tal. Entonces fue algo que empezó a pedir la gente y fue como, bueno, vamos a prepararlo. Y ahorita, por ejemplo, que vamos a dar el de maestros, yo también estoy trayéndome a mis maestros a que den ciertas cosas. Entonces eso está padre porque pues, al final es dar toda la información para que ellas también puedan desempeñarse como maestras en donde lleguen a estar. Y, y ahorita doy solamente los foundations, doy en el tour de Enigma, pero ahorita justamente regresé a dar clases regulares después de un chorro, o sea, como de 2 años o 1 año y medio que no daba, con Pendulum, que es un proyecto que trae Carlito Ochoa, todos los lunes, bueno, todos los lunes y no, porque si voy a dar curso, pues no, no estoy. Y cada 15 días en CDU, en un proyecto que tiene Arturo Salazar, entonces aquí en Monterrey. Entonces como que volví a agarrar esas clases bases que ya hacía ratito que no, pues no tenía, pero ahí doy como clases regulares justamente para esta gente y normalmente ahí se inscriben la gente que, no sé, por ejemplo, vivió el Foundation y quiere seguir con clases. Entonces va ahí a las clases regulares, ¿sabes? Para que puedan como seguir complementándose. Y así, eso es más o menos. Entonces, sí y no. O sea, sí es hobby porque no, no es hobby, la verdad, es mi trabajo, pero no, no abarca todo mi tiempo porque, pues, la verdad es que el 90% o el 80% de mi tiempo lo abarca Carlota, porque pues es mucha chamba, o sea, es mucha, mucha chamba. Pero sí, sí sigo dando clases y creo que voy a seguir dando clases hasta que el cuerpo me lo permita. O sea, soy muy feliz dando clases. O sea, muy feliz. Me llena el alma dar clases. Sí. Noemi, voy a pasar a la parte final, que es una sección de preguntas concretas. Okay. Respondes y pasamos a la siguiente, ¿vale? La primera es, ¿cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado tu vida positivamente en los últimos 6 meses? Wow. Mi compra de 2,000 pesos o menos. Puede ser lo que sea, ¿eh? Digital, físico. Mm, pues creo que el curso para hacer páginas de internet. Pero no fue en los últimos meses, bueno, fue ya hace un año y piquito. O sea, en qué plataforma lo estudiaste o cómo? No sé si ubican a Diego Barrazas, él es quien creó Dementes, Ajá. De hecho es un podcast. Bueno, es camarita, o sea, de la universidad, nos conocimos en la universidad, y no, nos conocimos desde la prepa porque dábamos unas pláticas juntos, en la universidad volvimos a coincidir y demás, y después me lo topé porque yo estaba en una incubadora por cosas de Carlota, y en la incubadora él llegó a un convivio, y yo, ¿qué haces? Y me dice que soy fellow de comunicación, de no sé qué, y ahí nos volvimos a ver y me dice, sí, pues yo tengo de hecho una plataforma de tal, y yo, ¿qué hacen ahí? Y me dice, no, pues damos cursos de no sé qué. Me meto y le digo, dude, yo quiero justamente abrir una página de internet para tal. Y me dice, inscríbete. Y pues me inscribí.
y estudié eso, estaba él y Pancho Mendiola, y con ellos aprendí, sí, pues, o sea, ellos dieron las bases y pues ya tú le sigues investigando, ¿no? Y pues así fue que saqué la página de internet y fueron varias cosas, ¿no? O sea, una como que me retó mentalmente a, dude, son cosas que no sabía y pues, ¿qué es un SEO? ¿Sabes? O sea, ¿qué es? Y pues te tienes que meter a buscar hasta temas de codificaciones y así, que pues no tenía ni idea. Entonces impactó, ¿por qué? Porque me volvió como a meter en una zona de no confort, para nada confort, a aprender de cero. Y dos, porque pues ya me formalizó como, sí, pues como tienda. Serie, película, libro o podcast, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes, que digas, me encanta. Híjole, yo soy medio masoquista en ese tema porque me llama mucho la atención la parte como de criminología y de por qué la gente hace ciertas cosas y de entender el contexto incluso de las personas que más odias en tu vida, o sea, de aquellos grandes criminales y horribles que dices, güey, ¿qué tuvo que haber pasado en su infancia para que ahorita tengan que, o sea, hagan esto, ¿no? Entonces, uno de los libros que más disfruté leer, la verdad, o sea, que me lo comí, se llama, ay, lo tengo acá, es más, ay, es A que siempre ver, olvidé el nombre, pero déjame voy por él para decirte el nombre, espérame, dame un segundo. Ya, ay, perdón, es que me lo movieron. Es- no te preocupes. Se llama Más fuerte que el odio, es de Tim Gennard, habla de la historia de él. Fue un niño abandonado a los 3 años, caso súper durísimo, trajísimo, cosas que le pasaban impresionantemente duras en Francia, pero que al final tiene una historia como muy esperanzadora. O sea, ahorita es papá de 3 hijos, es gerente de una empresa de tal, ¿sabes? O sea, entonces como que esa resiliencia, esa forma de salir adelante después de todo lo que disfruté la vida al leerlo. O sea, lo leí creo que como en un día o 2 días, o sea, me lo comí. Y sí, o sea, sí lo recomiendo, la verdad. O sea, sí lo Wow, recomiendo. ese título nunca lo había escuchado, ¿eh? Ese sí lo voy Es a buscar. difícil de conseguir, de hecho se tardaron o sea, tardé yo en conseguirlo, pero pues si alguien lo quiere, me lo puedo pedir, ya lo terminé. Ok. Ajá. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Bueno, creo que ya sé la respuesta, pero por ejemplo, abogada, doctor, en tu caso, ¿qué es algo que nunca quisiste ser? Ah, es que no, ¿Ingeniera? nunca. Es que no me imaginé que iba a ser, pero pues no sé si, o sea, de querer, pues qué padre que sea doctora también, ¿sabes? Pero sí, pues supongo que nunca me imaginé que sí lo iba a hacer. Creo que, la verdad, te voy a ser bien honesta, mamá. No, no es que no quisiera, ¿eh? O sea, ojo, no es que no quiera o no quisiera, solo no me imaginé que lo iba a hacer. Y no me imaginé que lo iba a hacer a esta edad. O sea, ¿sabes? O a lo mejor y sí lo iba a hacer, pero pues, a lo mejor más grande. Ajá. Pero no me arrepiento nada. Eso está muy padre. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Un pez pequeño en un estanque grande. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que Que dices, se me soy la olvida peor haciendo esto. acordarme. O sea, todo se me olvida. Cosa que, todo, o sea, fechas, tal así. O sea, tengo que anotar todo. De hecho, o sea, si algún día quieren saber mi vida, está anotada en unas libretas. Así de, sí, todo lo tengo que anotar. Si no lo anoto, se me va a olvidar. Yo también soy, o sea, literalmente si no está anotado no existe. O sea, ya últimamente ya no he empezado mucho a usar aplicaciones móviles de calendar, todo eso. De hecho, por eso te pedí tu correo para agendar como la reunión porque dije, si no se me va a olvidar. No, a mí también. O sea, no, y pendientitos, tal, si no lo anoté, nunca se hizo. O sea, se me olvida.
Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Mm, wow. Eh, um, ¿Cómo vivir de tu pasión? Ok. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Sí, Vela. Cuando hablaba de que quería, bien segura, cuando hablaba de que había shortcuts en Carlota, uno de ellos era comercializar cosas, ¿no? O sea, comercializar el zapato y tal, así. Y lo intenté, le puse otro nombre, le puse Vela. Aquí, como ya tenía avances, cosas en el taller, le hice ajustes al zapato, que lo moldeaba, que lo hacía tal, que le ponía una plantillita, que, o sea, este, pero no, no hay cómo hacerlo desde cero y no se vendía porque aparte, o sea, sí se vendía. Fue como irte por el camino rápido, ¿no? Era como irme por el camino rápido y no, porque al final ahí yo empezaba a competirle a un mundo de gente que comercializa calzado, imagínate. O sea, imposible, ¿sabes? Entonces, y lo quería hacer como medio especializado, pero pues no era suficientemente especializado porque era comercializado. O sea, yo no podía dar la garantía de que realmente fuera un zapato que se pudiera utilizar para eso, ¿sabes? Y, ajá, no, no, y pues aprendí mucho, entre eso aprendí que por ahí no era, me equivoqué, o sea, pues sí, lo troné, o sea, lo terminé. De hecho, creo que todavía me quedan unos 5 pares de zapatos que nunca logré mover. Regalé algunos así de, no. La competencia de zapato en México es dificilísima. De zapato así casual, no sé si la palabra es dificilísima, simplemente hay demasiados. Y, y ahí le tienes que compartir, o sea, le compites por precio. Entonces imagínate que hay gente que pues trae zapato chino, que compra batch de miles y miles, entonces el zapato le salen 2 pesos y pues lo venden a 10. No, ¿sabes? Y pues se te rompe en 3 días, o sea, y pues obviamente te va a lastimar y pues obviamente no está bien, o sea, o se ve bonito, claro que se ve súper bonito, o sea, no digo que no se vean bonitos, son súper bonitos y tienen todos los estándares estéticos que se necesitan, pero no, o sea, Oye, y cuando ibas, por ejemplo, a esto del tianguis o cuando estabas buscando proveedores para armar esto, ¿no te topaste con que, por ejemplo, muchos que mencionas, de hecho en México, original aquí, todo estaba como con materiales chinos? sucedió algo súper triste, la verdad. México estaba catalogado como uno de los mejores fabricantes de calzado, porque pues, ya ves la película Coco, todo este rollo, ¿no? Aparte los materiales que utilizaban aquí eran súper buenos, son materiales que hasta la fecha se usan para exportación. Hay solamente algunos fabricantes aquí que exportan porque logran con todos los estándares y son de lo que tú, literalmente, zapatos de Nordstrom, hay unos hechos en México y yo conozco al fabricante, ¿sabes? Pero obviamente son estándares súper distintos. ¿Qué es lo que me pasó? Que cuando entró todo el producto chino y cuando entraron también a, o sea, comercializarlos, no nada más chinos, te estoy hablando de brasileños, chinos, también entraron de India, muchos hindús, pues obviamente traían un zapato baratísimo, pero te estás pasando lanza barato, ¿eh? O sea, no te puedo explicar. De un tacón, 300 pesos. ¿Por? ¿Sabes? O sea, 300 pesos a mí me cuesta nada más el tacón, la planta y la suela. O sea, no, dude, ¿sabes? O sea, bueno, X, Es traían como eso. de, ¿qué me estás vendiendo? O sea, Ajá. Bueno, total, traían es, obviamente, supongo que es un negocio para ellos por los materiales que usan, por tanto. El tema es que obligó a México, para que no muriera, a muchos de los fabricantes los obligó a bajarse en costos, o sea, exageradamente. Eso implicaba que, ¿qué? Que tus materiales fueran mucho más baratos, mucho más chafos, que tus suelas fueran mucho más chafas, que tus plantas fueran mucho más chafas. Entonces, hoy por hoy sí te encuentras fabricantes de calzado aquí en México, claro que sí, pero para que les compitan en precio, tienen que hacerlos con esos materiales y con esas cosas.
Y de hecho, a mí ha sido bastante complicado eso porque hay ciertos materiales que dejaron de fabricar aquí y que no te queda de otra más que comprar los que importan. No necesariamente tienen que ser chinos, ¿eh? O sea, hay unos que importan, por ejemplo, italianos muy buenos, hay otros que importan como brasileños y demás. Pero por ejemplo, como mi filosofía es una marca 100% mexicana, yo me la pelo tal cual para tratar de encontrar materiales mexicanos. A lo mejor y la hebilla no va a ser, ¿sabes? Porque pues ya no encontré quién le hiciera aquí de mí, ¿sabes? Cositas así. Pero trato de que al menos un 90% todo sí está hecho a manos mexicanas, todo eso sí, pero al menos un 90% de las cosas sean pues ya materiales mexicanos, ¿no? Si en algo de plano no hay una opción mexicana de opción, pues no me queda de otra más que meterle el tal o cual que pude comprar de tal cosa, ¿no? Pero hago mi esfuerzo para. Entonces, lo que pasó fue eso, que bajaron mucho en tema de calidad, pero mucho, mucho, mucho en tema de calidad para poder competirles en precio. Entonces, ahorita sí, o sea, te puedes encontrar unos zapatos a 300 pesos, 250 pesos, que aparte luego hay gente que los compra y los revende a 700 pesos, ¿sabes? Que esos son muchos, por ejemplo, de las, no sé, boutiques de zapatos que hay, pues son esos zapatitos que compran en catálogo a 200 pesos y los venden a 700 pesos. No demerito el esfuerzo. Esos son compra-venta, eso es tema de comercialización, eso es tema que genera empleos, eso es tema que le da la oportunidad a alguien de literalmente ser la cajera de una nueva tienda, ¿sabes? A ella a generar ingresos por eso y a comprarle al fabricante, ¿no? O sea, no digo que esté mal, está bien, qué bueno que lo hagan, qué bueno, pero no era mi giro, porque yo tenía que irme a un zapato especializado. Eso es todo. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no ganar nada o no ganar mucho? Yo, o sea, rezando, del cual. ¿Cómo lo pueden hacer? Tengan fe, tengan esperanza, apéguense, apasionense agárrense de la mano de alguien que les vaya a ayudar, no con dinero, a lo mejor con una palmadita de si puedes. Mi esposo es el caso, o sea, de pronto sí hay veces en donde, la verdad, o sea, ya no puedo, o sea, ya no puedo. Entonces, tengo de dos. Igual ese día renuncio por ese día solamente y al día siguiente vuelvo a empezar, ¿sabes? Este, o Luis es que sí puedes, Mimi, dale. Yo es que de verdad que no puedo. No, es que sí puedes, ya empezaste, dale. Que Entonces, justamente estaba viendo un estudio de que estos, como lo acabas de decir perfectamente, estos, de que todo mundo necesita en sus proyectos, ya sea un negocio, una empresa, renunciar un día. O sea, sí. dicen que es la mejor manera de volver a encontrar gusto porque no acabes odiando lo que empezaste amando. Sí, es que es muy pesado, o sea, tienes que nivelar todo. Y por ejemplo, a mí, creo que esto ya lo estoy aprendiendo a hacer, pero a mí, por ejemplo, me gustaba tener contento al cliente todo el tiempo. Y había veces en donde era imposible. O sea, llegaba a un punto donde me carcomía. Entonces llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Es que no te puedo dar gusto, si quieres te regreso el dinero. Y ahí me decía, no, 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 está bien. Y yo, no es que lo haga siempre, pero de pronto de verdad que hay gente, una grosera, o sea, súper grosera, y hay gente que no las vas a tener contentos jamás, o sea, y que te voy a ser bien honesta, esta es mi posibilidad ahorita, yo tengo un taller, no tengo una fábrica de 900 personas, o sea, ¿sabes? Yo tengo un taller que está operando bastante bien, que se están haciendo las cosas muy bien, pero perdón, sí, sí puede haber algún error, son personas, son seres humanos que lo están haciendo y que a lo mejor y pusieron mal el número. Sí, sí puede ser. Y con mucho gusto te lo cambio, ¿sabes? Si fue un error mío, si fue un error de fabricación, ten 100% la garantía de que te lo voy a cambiar. Pero de eso a que es que a mí me gusta que tenga el nudito de la agujeta. Igual, ¿sabes qué? Igual y yo no soy a quien le tienes que comprar, busca a otra persona. Así. Y antes me carcomía. Que me pidieran eso o que me dijeran que algo no les gustó, a mí me derrotaba. Ahorita es como, pues no les gustó. O sea, ¿sabes? Y en algún momento platicaba justamente en una entrevista que
nos llegó el primer comentario de hate así como, hace como 1 año y medio, 2 años así. Y no, así, pero duro. Y el comentario fue porque hicimos como una activación de marketing, de que una chavita puso de que, oigan, por favor, es que cumplo años, me muero por unos Carlota, no sé qué, algo así puso. Este, y yo le dije, le platicaba a Luis y le dije, ¿y si le hacemos como una activación de que si llega a tantos likes, con tantos comentarios, con tanto tal, que al final a mí me sirve como marca de publicidad, ¿no? Se lo regalo, o sea, se lo regalamos. Y Luis, ay, qué padre, sí, no sé qué. Y hubo muchísima gente que comentó, que le ayudó de que mucho éxito, por favor, que sí, que te lo regalen, que no sé qué. Y hubo la persona de que nos mandó así. No puedo creer que ustedes estén haciendo esto, sabemos muchas personas que necesitamos tal, si se lo van a regalar a ella, que se lo regalen a todas. Y yo, wow, 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 wow. O sea, obviamente no lo puedo hacer con todo el mundo, o sea, pues claro que no, dude, this is a business, ¿sabes? Pero se súper enojó. Y para mí fue como, ¿sabes qué? Te pido una disculpa si esto te dolió en algún tema personal o si tú estás pasando por una situación complicada y quieres unos zapatos míos, o sea, ¿sabes? Como, perdón, pues, pero no lo voy a dejar de hacer porque ahorita yo lo vi en este preciso momento como una estrategia de marca porque necesitaba hacer una cierta venta, entonces estaba moviendo tal, y es el caso de una chica que aparte yo conocía, que había tenido un tema familiar bastante complicado, que, y muy talentosa, que dices, dude, es esa persona que quieres becar, ¿sabes? Que si alguien le pudiera echar la mano, la becarías. O sea, si tuviera tal, no sé qué. Entonces, era el caso y no tendría por qué darle explicaciones a nadie de por qué lo decidí hacer, ¿sabes? Pero era esa situación, ¿no? Entonces, nos llegó ese mensaje de hate y yo le decía en esa entrevista, le dije, sí me dolió, obviamente, o sea, como que en ese momento fue como, ay, chin, pero por otro lado dije, dude, qué buena noticia. O sea, están siguiéndonos personas que ya no son amigos, que ya no son alumnos, que ya no, o sea, estamos llegando a un alcance mucho mayor porque ya está gente siguiéndonos que no nos quiere, o sea, entonces ya saben de nosotros, personas que no le interesamos, o sea, que no nos quieren de verdad, que no le interesa Mimi, que no le cae bien Mimi a lo mejor, y que a lo mejor porque le cae bien Mimi me va a dar la palmadita en la espalda y esta persona no lo va a hacer, ¿sabes? Pues qué bueno, porque eso significa que estamos creciendo. Entonces fue como dude, un aplauso por el primer comentario de hates. O sea, entonces fue como esa forma de ver la situación trágica, pues no tan trágica. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? Sí, sí. O sea, soy súper fan de las mentiras piadosas como para hacerle la sorpresa de cumpleaños a alguien, ¿sabes? Y ese tipo de cosillas a mí me encantan. Pero sí, sí, claro, por supuesto. Cuando te sientes abrumada, desconcentrada o has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Bailando, hola mi amor, bailando y pues literalmente renunciando un día. O sea, yendo con Lalito al parque, haciendo la comida ese día, o sea, sabes, como distrayéndome de... Y de pronto necesito más de un día, la verdad. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Mm, no sé, ¿cuál es el talento más inservible que tengo? No sé si es inservible o no. Maquillo muy bien, pero yo no me maquillo. Y alguna vez maquillé novias, ¿sabes? Este, porque estudié para maquillar novias y sé hacerlo bien, pero nunca lo... Sí, no hice nada con eso, la verdad. O sea, ¿Contra qué es tu lucha mental? ¿Qué es algo que tu cerebro quiere, pero y está mal, pero tú dices no? mi lucha mental. Que esté mal. O sea, que Mm, tú sabes que está mal, pero tienes que decir no, o sea, no tengo que hacerlo. algo que quiera hacer que esté mal, que no sé si está mal, pero sé que ahorita no puedo hacerlo. O sea, por ejemplo, me quiero ir un año sabático de viaje, Okay. pero a conocer como el mundo, ¿no?
pero ahorita no puedo hacerlo porque pues voy a entrar a la escuela y estoy trabajando y aparte no tengo el dinero ahorita, ¿sabes? Pero, o sea, no creo que esté mal, simplemente pues ahorita no lo puedo hacer, o sea, algún día lo haré. ¿Industria o sector que crees que está muriendo? En tema de negocio, supongo, ¿verdad? Pues, ay, jole, industria o sector que creo que esté muriendo. Pues creo que todo este tema como de los imprimibles, de los, o que va a morir pronto, de los, ajá, tipo la imprenta del periódico, el del libro, o sea, todo se está volviendo de digital a digital tal cual. De hecho, no sé cuánto tiempo tiene, o sea, cuánto tiempo más va a ser de que el tema de los banners, para que no los pongan de que en contra porque pues son de plástico, ¿sabes? Cosas así. Este, te diría que no está muriendo por los políticos, pero realmente es que por todo lo demás, pues no le veo que vaya en alzas. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Mi sueño recurrente. La pesadilla, siempre le digo a Luis, de que cuando yo tengo pesadillas es porque siento que ya no me pelaste o no me quieres o me volteaste la cara, ¿sabes? Un sueño recurrente que tenía, no ahorita, pero que en algún momento lo tuve, era de un espacio blanco lleno de burbujas de colores. No sé por qué. Y no sé qué signifique, pero así era. Así de como de pelotas de colores. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decirle no? Hay muchas cosas. Amigos, o sea, cosas que no, a salidas, o sea, como a ciertas salidas, sin sentirme mal, ¿no? O sea, me gustaba estar en la punta del pedo y pues, ¿sabes? A ciertos trabajos también. O sea, cositas como, por ejemplo, que a lo mejor en algún momento se acepté por sacar dinero y ahorita es como, ¿no? Hay ciertas cosas como de mi propia integridad que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas del mundo del espectáculo, de hacer show business, que por ejemplo tuve una oportunidad bastante buena de trabajar con un artista en una cosa, pero lo que me pidieron hacer, como me pidieron que me vistiera, o sea, en el primer ensayo, pues dije no, agarren a la que sigue. O sea, yo había quedado en el casting, pero fue como, no, no quiero. Y o sea, a ver, no que tenga un precio, pero como que, a ver, me vas a pagar esto, no me siento cómoda, no quiero hacerlo, ¿no? Y me fui. Pero era por un tema como de convicción personal. No es que vea nada mal que haga alguien, o sea, si alguien quiere bailar, me da igual. Yo, hay ciertas cosas que yo no quiero hacer y ya. ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? Hábito inusual que amo. Como tu guilty pleasure. Ok. Soy muy fan, pero no sé si se sorprenderían de tocar la armónica. No sé. ¿En serio? Sí. ¿La armónica? De espacios solitarios, sobre todo en como lugares altos, terrazas. Soy fanática de las alturas, fanática de las alturas. O sea, terrazas, puntas de las montañas ahí. Sentarme, tocar la armónica. ¿No has ido a esas experiencias de cenas en el aire? No, esa no, pero sí quiero ir. Esa no he ido. No, yo te lo juro, no puedo. O sea, hasta los puentes peatonales me dan miedo. Soy la persona más miedosa de las alturas. A mí me encantan, me encantan. O sea, me fascinan, me fascinan. He tropado varios cerros de aquí de Monterrey hacia el pico. O sea, me fascinan las alturas, me fascinan. Soy fan, fan, fan. Y ahora sí, Noemi, vamos a pasar a la última pregunta. Antes que nada, de verdad, muchas gracias. Sé que eres una mujer súper ocupada. Ahorita lo comprobamos. Y mil gracias por regalarme pues tantito de tu tiempo. La última pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te has sentido
súper motivada o súper orgullosa de lo que has hecho, ya sea en tu emprendimiento, en lo personal. ¿Y qué sucedió? Mm, la última vez que me sentí muy orgullosa. Pues no quiero sonar mal. Constantemente me siento muy orgullosa. No sé, o sea, no sé cuál fue la última, o sea, supongo que ayer, ¿sabes? Pero constantemente me siento muy orgullosa porque somos de premiar hasta lo más absurdo. O sea, me acuerdo perfecto que cuando empecé la página de internet, cada vez que entraba un pedido por internet, literalmente Luis y yo era de que entraba un zapato, se pidieron un zapato y los dos de que sí, no sé qué, y brindábamos, tal cual. O sea, por par que entraba, por par. Entonces, por ejemplo, una de las crisis duritas que acabo de pasar es que me endeudé para la compra de unas máquinas que justamente es por tema de seguir mejorando el zapato y cosas así. Entonces me compré las máquinas y hoy hice el último pago. Entonces estoy contenta por eso, ¿sabes? Pero como que no es que siempre logre cosas, pero sí premio hasta lo más estúpido, ¿sabes? O sea, lo más absurdo, eso es como, güey, súper bien. O sea, de la foto que va a salir hoy está chingona, ¿sabes? Y entonces como, no sé, eso. Me encanta. Me recordó mucho a una frase de... La verdad no me acuerdo quién la dijo, ¿no? Pero es de... Uno... A veces es difícil creer que existe un milagro y otras veces es creer que todo es un milagro. ¿La has escuchado? Creo que sí, sí me suena. Algo así. Este... Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues muy cool esa mentalidad, Noemi. Qué increíble que todo sea motivo de celebración. Creo que comparto mucho esa mentalidad. Obviamente a un nivel nada que ver con tu nivel, pero pues, el de recibir un like, el de recibir como de que se está premiando bien lo que haces, ya sea en la escuela, en tus proyectos, creo que nunca se debe de perder el sentido de que pues empezamos de la nada y todo lo que se ha conseguido. Totalmente, totalmente. Y las oportunidades que están dando y tal, todo esto. Sí, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Sorry los ruidos de fondo, pero sí estoy en la casa y tengo un niño.